Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Mientras hablaba, el gran sacerdote también se sorprendió por la fuerza de Goten. Solo había pasado medio mes desde el torneo de poder, y la fuerza de Goten había crecido muchísimo. Enfrentándose a Merno, fue capaz de luchar hasta ese punto. Merno era su hijo más prometedor y la existencia más poderosa entre todos los ángeles, candidato al puesto de gran sacerdote. Oye, ¿es el sol saliendo del oeste? Es realmente raro. Se burló Merno. Mi señor gran sacerdote, que vive en lo alto de las nubes, de hecho empezó a simpatizar con criaturas comunes que son como hormigas a tus ojos. ¿Qué? Es tan extraño que no le hayas limpiado el trasero a ese niño a sus espaldas hoy. La grotesca burla de Merno continuó. Por este asunto, tuvo innumerables disputas con el gran sacerdote, todas con finales desagradables. ¡Maldición! Maldito seas, viejo, esta actitud santurrona es realmente repugnante. Puedes aniquilar varios universos en un instante con solo unas pocas palabras. En ese entonces, no pensaste en los cientos de millones de vidas. Y ahora te alzas con la moral alta para criticarnos. ¿No te parece ridículo? La expresión de Merno se volvió feroz al instante. En ese momento, no parecía un ángel en absoluto. Carecía del aura gentil y pacífica de otros ángeles, parecía más bien un mortal lleno de ira por un trato injusto. El sumo sacerdote frunció el ceño ligeramente al escuchar las palabras de Merno. Parecía que, incluso después de cientos de millones de años, Merno no había cambiado en absoluto su absurda forma de pensar. Como ángel, debía hacer lo que un ángel debe hacer. Ni siquiera él, el sumo sacerdote, tenía derecho a interferir en las decisiones de Zeno. No podía comprender de dónde Merno había sacado esas ideas pedantes y absurdas. Sin embargo, el sumo sacerdote seguía hablando con calma. El señor Zeno es el Dios supremo de todos los universos y la existencia suprema en este universo. La eliminación de otros universos es un derecho del señor Zeno. La razón por la que el señor Zeno hace esto es para que todo el universo dimensional sea mejor y más equilibrado. La explicación del sumo sacerdote enfureció aún más a Merno. Incluso Goten, a su lado, frunció el ceño. Esta declaración implicaba descaradamente que solo los funcionarios estatales podían prender fuego, mientras que la gente común no podía encender lámparas. Aunque en este mundo, donde el poder era primordial, Goten estaba de acuerdo con lo que decía el gran sacerdote porque era un hecho. Pero la verdad, dicha con tanta crudeza, siempre incomodaba a la gente, sobre todo porque él era una hormiga fácilmente exterminada a ojos del gran sacerdote y Zeno. Ja ja ja. ¡Qué regla tan pedante y autoritaria! ¿De verdad lo excusas? Las mismas acciones se consideran pura bondad cuando las haces tú, pero maldad cuando las hacemos nosotros. Tu actitud no ha cambiado nada en cientos de millones de años, rió Merno con enojo. Las mismas acciones se consideraban buenas para ellos, pero maldad para los seres mortales. En ese momento, los rostros de Vis y Beerus se tornaron cada vez más preocupados. Cada palabra que pronunciaba Merno parecía tocar la fibra sensible del gran sacerdote. Nadie más se atrevería a confrontarlo, pero Merno era diferente. Era el hijo más querido y prometedor del gran sacerdote. Cuando estas palabras provenían de Merno, tenían un significado distinto. El gran sacerdote no quería seguir hablando del tema. Merno había sido elocuente desde niño, siempre soltando esas falacias. Parecía que aún no quería arrepentirse. Si ese era el caso, dejar que siguiera hablando podría ser desastroso. Merno, Goten, la batalla que acaban de librar no solo causó la caída de un dios de la destrucción, sino que también casi provocó la destrucción de un universo. Esto es una grave ofensa. Deben seguirme para aceptar el castigo del señor Zeno, dijo el gran sacerdote con severidad. Especialmente Goten, un mortal que mató a un dios de la destrucción. Esto era inaceptable. Los mortales que matan dioses deben ser castigados. Tras escuchar las palabras del gran sacerdote, los rostros de todos se tornaron sombríos. Gran sacerdote, este asunto no tiene nada que ver conmigo. Me provocaron primero. Estaba viajando por este planeta, cuando de repente vinieron a luchar contra mí. No tuve más remedio que contraatacar. En cuanto a Kitela, el dios de la destrucción del cuarto universo, fue solo un accidente, explicó Goten de inmediato, sintiéndose verdaderamente ofendido. Su agradable viaje había sido interrumpido por estos tipos, e incluso lo habían amenazado con Videl. En tales circunstancias, no tuvo más remedio que contraatacar. Goten tiene toda la razón, gran sacerdote. Este asunto no tiene nada que ver con él. Si alguien debe rendir cuentas por la muerte de Kitela,
Soy yo el principal responsable. Así que si quiere castigar a alguien, castígueme a mí. Beerus dio un paso al frente, reprimiendo su miedo al gran sacerdote, y habló con seriedad. En ese momento, tuvo que ponerse de pie porque, en este incidente, Goten fue originalmente una víctima. Capítulo 129. Encarcelado en el Reino del Vacío. Ya consideraba a Goten su mejor amigo. No podía dejar que Goten enfrentara el peligro solo. Goten lo había salvado 2 veces, esta vez, tenía que dar un paso al frente, pasara lo que pasara. Dios de la destrucción del séptimo universo, deberías agradecer que llegara justo a tiempo, para que el séptimo universo no fuera destruido por ellos dos. Si el séptimo universo es destruido, tú, el Dios de la destrucción, no puedes eludir la responsabilidad, dijo el gran sacerdote, mirando a Beerus. Una luz intensa brilló en sus ojos. El gran sacerdote en ese momento era obviamente diferente de su habitual gentileza y alegría. Quizás lo que dijo Merno tocó la fibra sensible. Al ver la mirada penetrante, Beerus encogió el cuello asustado. El miedo al gran sacerdote, desde lo más profundo de su alma, era algo que no podía superar. Este miedo había perdurado durante cientos de millones de años, profundamente arraigado en él. Su determinación se desintegró rápidamente ante este miedo. Señor gran sacerdote, Goten es mi hijo. Si quiere castigar a alguien, castígueme a mí. Estoy dispuesto a asumir el castigo en su lugar. Goku dio un paso al frente de inmediato, hablándole con seriedad al gran sacerdote. Desde que Goten nació, nunca le había dado amor paternal ni le había hecho ningún favor. Como padre, debía ponerse de pie ahora. Goku, es innegable tu fantástica actuación en el torneo de poder, pero no creas que puedes negociar con un dios. El gran sacerdote miró a Goku con tono aún indiferente. Aunque los mortales del séptimo universo eran impresionantes, su fuerza no era suficiente para negociar frente a un dios. Esta batalla entre Goten y Merno ya había causado la caída de un dios de la destrucción. Según las reglas de los dioses, debía haber un castigo. En cuanto al castigo, debía esperar a que Zeno despertara para decidir. Dios de la destrucción del 10º y el 11º universo, has venido al séptimo universo para provocar batallas sin permiso, lo cual viola las reglas de Dios. Por lo tanto, también aceptarás el castigo correspondiente. Tras la gélida voz del gran sacerdote, este agitó la mano y los cuerpos desaparecieron del séptimo universo en un instante. Suki era indetectable. Goten ni siquiera sabía qué estaba pasando. Cuando reapareció, se encontraba en un espacio vacío. Era una vasta extensión blanca, similar a la cámara del tiempo hiperbólica. Además, la gravedad parecía ser 100 veces mayor que la de la Tierra. El dios de la destrucción del 10º y el 11º universo había desaparecido hacía tiempo. Solo Goten, el gran sacerdote y Merno estaban en ese espacio. Señor gran sacerdote, ¿qué es exactamente este lugar? ¿Cómo planea castigarnos?, preguntó Goten con el ceño fruncido y un tono serio. Era plenamente consciente de la gravedad del asunto. Aunque su fuerza había mejorado cualitativamente en la batalla con Merno, no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra el gran sacerdote. Sentía que podría morir en un instante. El dios más poderoso del universo no era ninguna broma. Este es el reino del vacío, un lugar donde se detiene a dioses poderosos que han cometido crímenes graves, dijo Merno con una sonrisa. A pesar de haber sido traído allí, no había rastro de pánico en su rostro. Al contrario, parecía extremadamente tranquilo, como si no temiera ser retenido allí por el gran sacerdote. Merno tiene razón, este es el reino del vacío, similar al reino nulo donde se celebró el torneo de poder. Este lugar no tiene noción del espacio, pero el tiempo fluye mucho más rápido aquí que afuera. Ustedes dos se quedarán aquí. Después de que el señor Zeno despierte, los castigará según sus errores, explicó el gran sacerdote con ligereza. Por lo general, los dioses que cometían crímenes graves eran encarcelados aquí. Este lugar era un espacio de otra dimensión sin límites. Además, el tiempo fluía muy rápido. Si alguien vivía aquí durante cientos de años, solo tardaría poco tiempo afuera. Por lo tanto, este lugar era temido por todos los dioses. Ningún dios quería estar encerrado aquí porque sería absorbido por el aburrimiento y la soledad infinitos. Un dios de la destrucción y un ángel podrían permanecer en el reino del dios de la destrucción durante cientos de millones de años, pero aquí no durarían cientos de años. Este tipo de castigo era tan simple como esperar la muerte. Parece que este lugar es muy similar a la cámara hiperbólica del tiempo, pensó Goten. Por suerte, llevaba varios años en la cámara hiperbólica del tiempo, así que el aburrimiento y la soledad apenas le resultaban aceptables. Gran sacerdote, su enfoque es demasiado autoritario. ¿Cuál es mi culpa?
La batalla fue instigada por su hijo Merno y los 3 dioses de la destrucción. Solo quería proteger a mis seres queridos. ¿Qué hay de malo en eso? Los dejó ir, pero quiere encarcelarme en este lugar abandonado. No me convence tal castigo, dijo Goten con seriedad, mirando al gran sacerdote. Se vio obligado a esta situación. El dios de la destrucción que mató debía proteger la tierra y a sus seres queridos. No podía aceptar ser castigado del mismo modo que Merno. Goten, pase lo que pase, matar al dios de la destrucción del cuarto universo es un hecho. Está mal matar a un dios siendo mortal. Si quieres oponerte, tendrás una oportunidad cuando el señor Zeno despierte. Solo soy responsable de mantenerte aquí, dijo el sumo sacerdote con seriedad, sin ningún atisbo de egoísmo. Su deber era encerrar temporalmente a Goten y Merno. En cuanto a la decisión de Zeno, era asunto suyo. El sumo sacerdote no interferiría en el resultado final. De acuerdo, ustedes dos quédense aquí hasta que el señor Zeno despierte. Entonces todo se resolverá. Dicho esto, el sumo sacerdote desapareció frente a ellos. En cuanto desapareció, unas cadenas de energía azules aparecieron bajo los pies de Goten y Merno, sujetándolos por completo. ¿Qué demonios? Goten se transformó instantáneamente en Super Saiyan 4, intentando liberarse de las cadenas de energía. Pero incluso con toda su fuerza, era imposible. Ni siquiera el poder de la destrucción tuvo efecto sobre las cadenas. No malgastes tus esfuerzos, Goten. Estas cadenas son tan fuertes que incluso al gran sacerdote le costaría liberarse, y ni hablar de ti. Quédate aquí. Esta podría ser una buena oportunidad de entrenamiento, dijo Merno, aún con aspecto relajado y una leve sonrisa. Desde el principio, había estado tranquilo y despreocupado. Cállate, maldito bastardo. Si no fuera por ti, no estaría atrapado aquí. Maldita seas, le gritó Goten a Merno, elevando su ki de nuevo. Pero por mucho que aumentara su ki, no podía liberarse de los grilletes. Las cadenas no se movían y no podían destruirse. Probablemente estaban condensadas con poderosas leyes divinas, lo que hacía imposible liberarse a menos que alguien tuviera el mismo nivel de poder. No te enfades tanto. No bromeo contigo. Tu talento es increíblemente fuerte. Incluso sin entrenamiento, tu fuerza aumenta día a día. El tiempo aquí fluye más rápido que en la dimensión del tiempo de la Tierra, lo que convierte esta en una buena oportunidad para ti, continuó Merno con una sonrisa. Como el ángel más poderoso, su capacidad para leer la mente era excelente. Había obtenido toda la información sobre Goten leyendo los recuerdos de Goku y Vegeta. Sin embargo, Goten era diferente. Merno no podía leerle la mente en absoluto, lo que le daba mayor confianza en él. Quizás él podía hacer lo que nadie más había hecho antes. Estos bastardos. Goten ignoró las palabras de Merno. Merno también era responsable de que estuviera atrapado allí. Si alguna vez lograba escapar, lo mataría sin dudarlo. Estos dioses indiscriminados eran imperdonables. El tiempo transcurría día a día en el vacío. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado varios meses. Al principio, Goten pensó en cómo liberarse de las cadenas y escapar de aquel lugar. Pero poco a poco se dio cuenta de que era imposible. Por mucho que lo intentara, las cadenas no podían romperse. Su humor se volvió más irritable con el paso del tiempo. Aunque ya había permanecido en la cámara hiperbólica del tiempo durante mucho tiempo, en ese momento era relativamente libre. Podía descansar bien después del entrenamiento. Pero este lugar ruin lo restringía por completo. Si no fuera por su inmortalidad y la habilidad de Majin Buu, probablemente ya habría muerto de hambre. Goten, quédate aquí. Creo que es hora de que me vaya. Merno levantó la cabeza de repente y le dijo a Goten. En los últimos meses, nunca se había irritado, ni por un instante. De principio a fin, se mostró extremadamente tranquilo. Tras entrar en el reino del vacío, Merno se parecía más a otros ángeles. Su estado mental era extremadamente tranquilo. Irse. La expresión de Goten se congeló de repente. ¿De verdad podría este tipo salir de este maldito lugar? ¿Por qué estuvo atrapado durante meses y nunca mencionó que podía irse? Tengo otras cosas que hacer. Pero como te he dicho, esta es una muy buena oportunidad para ti. Aunque aquí es muy aburrido y solitario, hay suficiente tranquilidad para pensar en tu propia fuerza y las habilidades que has dominado. Quizás durante este periodo, experimentes un cambio cualitativo y salgas de aquí sano y salvo, dijo Merno. Al apagar la voz, una energía blanca plateada se liberó repentinamente de su cuerpo. Retumbar. Con el violento temblor de todo el reino del vacío, Merno explotó. Al instante, las cadenas de hierro que lo ataban desaparecieron sin dejar rastro. Este bastardo.
¿De verdad se inmoló? ¿Así es como salió de este maldito lugar? ¿En serio? El rostro de Goten empeoró. Aunque odiaba a Merno, ese bastardo, al menos 2 personas habían estado encerradas allí, así que no se sentía tan solo. Pero ahora, era el único que quedaba. No sabía cuánto tiempo estaría atrapado en ese lugar sombrío. Pensando en esto, Goten se irritó aún más. Gran sacerdote, maldito bastardo, date prisa y sácame de aquí. Absolutamente imperdonable, bastardos. Su rugido histérico no obtuvo respuesta. Todo el lugar quedó en un silencio sepulcral, aterradoramente silencioso. El tiempo seguía pasando. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un año, y Goten se calmó. Por mucho que forcejeara, rugiera o se desahogara, no serviría de nada. Poco a poco se calmó, y finalmente recordó las palabras de Merno. Estar atrapado allí hacía que la gente se sintiera sola y aburrida como la muerte, pero sin duda era una buena oportunidad. Podría entrenar bien. Cuando Freezer fue asesinado y atado en ese capullo de gusano de seda, con ángeles y pequeños animales tocando tambores a diario, su situación era peor que la de Goten. Pero Freezer realizaba entrenamiento mental con dolorosa tortura a diario, lo que le permitió alcanzar la forma dorada de Freezer en poco tiempo tras salir del infierno. Pensando en esto, Goten despertó de repente. El Ultra Instinto. El Ultra Ego. La habilidad de teletransportación dimensional de Janemba. La habilidad de restauración de Majin Buu. Y mi linaje legendario, el linaje legendario de Kal. Goten comenzó a ordenar las habilidades que había adquirido y dominado una y otra vez. Lentamente, cerró los ojos y comenzó a meditar. N/T, no ha absorbido la sangre de Kal, aún está muy lejos en el futuro. Mientras tanto, en el mundo exterior, solo habían pasado 15 minutos. Beerus y Goku habían regresado al reino del dios de la destrucción. Debían encontrar la manera de rescatar a Goten lo antes posible. Whis, ¿sabes a dónde se llevó a Goten el gran sacerdote?, preguntó Beerus con ansiedad. Necesitaban sacar a Goten, incluso si eso significaba perder su posición o la vida. Goku y Vegeta también parecían ansiosos. Señor Beerus, ¿cómo podría saber tal cosa? Y, aunque supiera dónde está encarcelado Goten, jamás podría decírselo. Porque esta es la decisión del gran sacerdote, y como ángel, nunca me opondría a su decisión, dijo Whis con ligereza, claramente tomando una postura. Su primera identidad era la de ángel, y su segunda la de hijo del gran sacerdote. Estas 2 identidades le bastaron para no traicionar al gran sacerdote. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Bastardo! Goten también es tu aprendiz, y te trata tan bien. ¿Cómo puedes hacerle esto? Beerus apretó los puños con fuerza, visiblemente insatisfecho con la actitud de Whis. Lo siento mucho, Lord Beerus. Me gusta Goten. Pero siempre sé quién soy. Soy un ángel, así que debo seguir sus reglas, dijo Whis con tono monótono. Capítulo 130. Reuniendo al equipo de rescate. En cualquier caso, como ángel, definitivamente no se atrevía a traicionar al gran sacerdote, a pesar de que apreciaba mucho a Goten. Beerus apretó los dientes con rabia. Si ni siquiera Whis estaba dispuesto a ayudarlos ahora, ni siquiera sabrían a dónde se habían llevado a Goten, y mucho menos la irreal perspectiva de un rescate. Whis, Goten es mi hijo pase lo que pase. Tanto si quieres acompañarnos como si no, al menos dinos dónde está ahora, suplicó Goku. Por Goten, siempre se había sentido muy culpable. La razón por la que Goten luchó contra Merno esta vez y mató al dios de la destrucción del cuarto universo fue para proteger la Tierra y el séptimo universo. Pensaba que ni siquiera un ángel debería ser tan irrazonable, ya que lo que Goten hizo fue proteger a todos. No puedo ayudarte con este asunto y no lo haré. Si quieres hacerlo, te detendré. Tus pensamientos ahora son muy peligrosos, pensar en enfrentarte al señor Zeno y al señor gran sacerdote. No lo permitiré. Además, no quiero verte morir sin sentido, dijo Whis con voz firme. Permitirles luchar contra el gran sacerdote y Zeno era simplemente cortejar a la muerte. Las reglas que una vez establecieron no pueden ser quebrantadas por nadie. Intentar desafiar su autoridad en vano conduciría a la muerte. A los ojos de Zeno, ya fueran mortales como Goku o Beerus, el dios de la destrucción, todos eran como hormigas. Podían ser fácilmente borrados con un gesto de su mano. Era tan simple como borrar una pequeña hormiga. HMPH. No tienes que preocuparte por nosotros, Whis. Parece que antes pensaba demasiado bien de ti. Parece que lo que dijo Merno es cierto, ustedes realmente no tienen sentido de la moral, resopló Beerus de nuevo, disgustado. Este tipo parecía ser completamente diferente del Whis que conocía. Su postura firme era aterradora.
Parecía que todos los sentimientos y emociones eran una especie de pecado para él. ¡Qué idea tan extrema! Como un idiota sin sentimientos propios. Vos. Y en ese momento, Sin apareció repentinamente en el reino del dios de la destrucción con el anciano Kaio-san y Kibito mediante movimiento instantáneo. Señor Beerus, señor Goku, señor Vegeta, han encontrado una solución para Goten. Sin primero saludó a Beerus y Goku. Luego, ansioso, preguntó por el resultado. Desde que supo que el gran sacerdote se había llevado a Goten, estaba ansioso como una hormiga en una sartén caliente. Porque desde que conoció a Goten, lo trataba como a un amigo. Y nunca confiaba en su propia fuerza para presumir de su poderío ni para incomodarlo. Además, lo ayudó a liberar al ancestro y a resolver la pesadilla de Majin Buu que sentía en su corazón. Así que, en su corazón, siempre había considerado a Goten como su mejor amigo. Ahora que se enteró de que su amigo estaba en apuros, naturalmente quiso acercarse a ayudarlo. Idiota, ¿aún necesitas preguntar esto? Puedes saber la respuesta con solo ver sus expresiones, maldijo el viejo Kai de inmediato. De hecho, ya había detenido a Sin antes, diciéndole que no se involucrara en este asunto. Porque este asunto lo había resuelto el gran sacerdote y sería Zeno quien finalmente lo resolvería. No importaba cuál de los dos fuera, Sin no podía ofenderlo. Pero este chico desleal parecía haber comido las entrañas de un tigre y había decidido meterse en estas aguas turbias desesperadamente. Y también presumía de mucha moral y virtudes. Ni siquiera dudó en discutir con su propio antepasado. Al final, el antiguo Kaio-sama no pudo contenerlo, así que tuvo que seguirle la corriente. Señor Sin, ni siquiera sabemos dónde está Goten ahora. Whis es el único que podría saberlo, pero no nos lo dirá, respondió Goku con seriedad. En cuanto a Beerus, ni siquiera miró a los supremos Kaio-sama a los ojos. Porque, en su mente, estos tipos no podían ayudar en absoluto, solo contribuirían al caos. ¿Qué hago entonces? Sin se sintió desanimado al instante. Aunque ellos, los supremos Kaio-sama, tenían muchas habilidades, en este asunto, él realmente no podía ser de ayuda. No había forma de que pudieran encontrar a Goten, quien estaba retenido por el gran sacerdote. ¿No ves que eso es lo que estamos pensando? Si de verdad vienes a ayudar, encontremos la manera juntos, dijo Beerus enojado. Claro, la razón de su enojo era la terquedad de Whis. Dijeran lo que dijeran, se mantuvo firme y no estaba dispuesto a ayudar en lo más mínimo. Varias personas simplemente se quedaron sentadas. Pasó un día en un abrir y cerrar de ojos. Pero no tenía ni idea. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Todos, no piensen más en eso. Aunque Goten cometió un crimen, no debería ser castigado con la muerte. El señor Zeno todavía lo aprecia, así que no debería ser ejecutado directamente. Así que todos deberían abandonar esta idea y hacer lo que deban hacer, sugirió Whis de nuevo, mirando a la multitud con el ceño fruncido. De hecho, lo que hizo también fue por el bien de Beerus y los demás. Habría sido imposible rescatar a Goten solo con pasión. Había un 90% de posibilidades de que se metieran en problemas. Esto no era lealtad, era estupidez. Incluso si encontraban a Goten, eventualmente se meterían en problemas, posiblemente llevando a Zeno a destruirlos a todos. Esto era extremadamente suicida. ¡Maldición! ¡No hables! Beerus maldijo inmediatamente a Whis. Obviamente estaba muy decepcionado e infeliz con Whis en ese momento. Señor Beerus, he pensado en una manera, dijo Vegeta de repente. ¿Qué manera? Díganlo rápido. Todos dirigieron su atención a Vegeta. Usando la Super Dragon Balls, podríamos traer de vuelta a Goten. Aunque no podamos traerlo de vuelta, al menos sabremos dónde está, sugirió Vegeta. Era la mejor idea que se le ocurrió porque, aparte de un ángel, el único que podía saber dónde estaba Goten era Super Senron. Sí. ¿Por qué no se me había ocurrido? Genial. Mientras Super Senron sea invocado, seguro que lo encontraremos. Goku, Vegeta y Gohan, separémonos y busquemos la Super Dragon Balls, les ordenó Beerus a los tres. Luego miró a Sin y a los demás y dijo, «Dense prisa y vengan juntos». Después de todo, la teletransportación del supremo Kaio-sama era muy útil. Bien, asintieron todos, con la esperanza renovada en sus corazones. Aunque Whis quería detenerlos, finalmente decidió no hacer nada. Ya que querían desafiar la autoridad de Zeno y el gran sacerdote, que lo hicieran. Intentó disuadirlos, pero no le hicieron caso. Solo esperaba que no fueran castigados severamente. 2 días pasaron rápidamente. Varias personas buscaron por casi todos los rincones de los dos universos,
pero no encontraron ni una sola Super Dragon Ball. Desesperados, todos regresaron al reino del dios de la destrucción. Señor Beerus, ni siquiera con el radar de Super Dragon Ball hemos encontrado ni una sola Super Dragon Ball. Parece que en el séptimo y sexto universo, las Super Dragon Balls ya no existen, dijo Goku desesperado. Las Super Dragon Balls eran su única esperanza, y ahora esa esperanza parecía desvanecida. Todos fruncieron el ceño de nuevo. Parecía imposible rescatar a Goten. Tenían que creer en las palabras de Whis, con sus habilidades, no podrían encontrarlo. Incluso si lo encontraran, no podrían salvarlo. Cuando todos estaban casi desesperados, un portal apareció repentinamente en el cielo del reino del dios de la destrucción. Inmediatamente después, una figura salió volando del portal dimensional. Esta figura era Merno. Whis y Beerus sintieron la presencia de Merno al instante y levantaron la cabeza bruscamente. ¿Hermano mayor Merno? ¿Qué pasa? No se lo llevó su padre, murmuró Whis con expresión de desconcierto. Él y Goten cometieron errores similares, y los errores de Merno fueron aún más graves, ya que instigó una batalla entre múltiples dioses de la destrucción y Goten, que incluso resultó en la muerte de Kitela. ¿Pero por qué fue liberado tan pronto? En cuanto a Goten, seguía sin haber paradero. Nadie notó la flor completamente formada en el dorso de la mano de Merno. Maldito bastardo, eres tú otra vez. La ira de Beerus se intensificó al ver a Merno. Saltó y lo atacó directamente. Si no fuera por este bastardo, el gran sacerdote no se habría llevado a Goten, y hasta entonces no había noticias suyas. Al verlo, Goku y Vegeta también se transformaron instantáneamente en Super Saiyan Blue y corrieron directamente hacia Merno. Merno no se movió. El aura de ki que lo rodeaba bloqueó fácilmente el ataque de los tres. Luego dijo con voz suave, parece que todos están preocupados por Goten. No se enfaden tanto, estoy aquí para ayudarlos a rescatarlo. Por supuesto, nadie creyó sus palabras. Los tres volvieron a lanzar un ataque tormentoso. Merno negó con la cabeza con una leve sonrisa aún en la comisura de los labios. Obviamente, para razonar con estos tipos, primero había que calmarlos. Su cuerpo desapareció como un espejismo. Van, van, van. Con el sonido de tres colisiones, las pupilas de Beerus, Goku y Vegeta se encogieron al instante. Inmediatamente después, sus cuerpos cayeron al suelo sin control. Después de todo, comparado con la fuerza de Merno, aún había una enorme diferencia entre ellos. Todos, ¿pueden escucharme ahora? Lo que acabo de decir no es mentira. Estoy aquí para ayudarlos a salvar a Goten, y sé dónde lo tienen retenido, dijo Merno, mirando a Beerus y Vegeta, quienes habían perdido su efectividad en el combate. Deja de tonterías, bastardo. Si no fuera por ti, el gran sacerdote jamás se habría llevado a Goten. Ahora finges estar aquí y dices esas tonterías santurronas. ¿Crees que todos somos tontos para creer esas palabras? Whis maldijo en voz alta de inmediato. Cuando decidió rescatar a Goten, ya estaba preparado para morir. Así que, para él, el supuesto ángel no era más que una tontería. Iba a luchar contra él hasta la muerte. No pasa nada si no lo crees. Te lo demostraré con mis acciones. Goten está ahora preso en el reino del vacío. Según la relación temporal entre el exterior y el reino del vacío, lleva 75 años preso allí. Y si quiero ir a ese lugar y sacar a Goten, no puedo hacerlo solo. Necesito que un dios de la destrucción y un Kaiosama se unan a mí. Merno apartó la sonrisa y luego dijo con mucha seriedad. Aunque su fuerza era mucho mayor que la de otros ángeles, en comparación con el gran sacerdote, aún existía una gran diferencia. Por lo tanto, era imposible rescatar a Goten confiando en el poder de una sola persona. Así que era necesario confiar en el poder puro de las leyes del dios de la destrucción y el Kaiosama. ¿Reino del vacío? ¿Qué es ese lugar? Goku y Vegeta se quedaron atónitos por un momento. Nunca habían oído hablar de un lugar así. Sin embargo, las expresiones de Beerus y Whis cambiaron repentinamente. ¿Cómo me olvidé de ese lugar? Generalmente, los dioses que cometían crímenes graves eran encarcelados allí. Beerus comprendió de repente. Quizás era porque inconscientemente sentía que Goten era solo un mortal común y corriente, por lo que no pensaba en el reino del vacío. Pero incluso pensándolo bien, era imposible para un dios de la destrucción llegar a ese tipo de lugar. Hermano, por favor, deja de hablar. ¿De verdad vas a separarte de Padre y los demás? Si sigues así, debo informarle a Padre, le dijo Whis inmediatamente a Merno. Cuanta más gente se involucrara en este asunto, más morirían. Era algo que él no quería ver. Casi me olvido de ti, mi querido hermanito. Antes te quería muchísimo y creía que eras el ángel más parecido a mí.
Pero ahora parece que me has decepcionado de verdad. Ni siquiera le dijiste la noticia a Lord Beerus. Merno miró a Viz con decepción. Cuando aún existía el Universo 13, tenía una relación inmejorable con Viz. Este chico era como su propio seguidor, acudía a él a menudo. En aquel entonces, también sentía que Viz era muy parecido a él, amable y cariñoso. Pero ahora, parecía que eran completamente diferentes. Con el paso del tiempo, Viz se parecía cada vez más a aquel viejo y testarudo gran sacerdote. No importa lo que digas, te detendré. Hago esto para salvarte, dijo Viz con seriedad. No quería que Zeno lo aniquilara en cuanto conoció a su buen hermano. ¿Y Beerus y los demás? Aunque rescataran a Goten, ¿qué más daba? Al final, no podían escapar del destino de ser borrados. Si no hacían nada ahora, tal vez Goten aún pudiera salvarse. Deja de ser hipócrita. Ahora eres exactamente igual que ese viejo. Todos los días justificas las decisiones de ese niño y le haces caso a todos sus caprichos. Si quieres denunciarlo, me temo que no tendrás esa oportunidad. Tras apagar la voz de Merno, creó un portal a voluntad y el cuerpo de Viz fue absorbido directamente por él. Viz, quédate en la brecha entre las dimensiones, y cuando esto termine, podrás salir de forma natural, dijo Merno, mirando el lugar por donde Viz acababa de desaparecer. Luego se giró hacia Beerus. Yo me encargaré de tus heridas ahora, y tú irás a rescatar a Goten conmigo. Sin embargo, no mucha gente puede ir a ese lugar. El señor Beerus, el Supremo Kai y yo iremos. Merno miró a Goku y Vegeta. Aunque podrían considerarse la existencia más importante entre los mortales, si llegaban al reino del vacío, no podrían ayudar. Incluso podrían convertirse en una carga. ¡Maldición! Parece que solo puedo confiar en ti. Beerus apretó los dientes. No tenían otra opción. Después de curar las heridas de Beerus, Merno invocó un portal al instante. Entonces, los cuerpos de los tres desaparecieron del reino del dios de la destrucción. N/T, no culpes a Viz, está siendo realista. Sabe que Zeno trataría a Goten con indulgencia. Pero si estos tipos participan, el asunto se olvidará y Zeno podría tener que dar ejemplo. Es como la diferencia entre una audiencia pública y una audiencia privada. Es menos probable que esto último resulte en castigos severos, mientras que lo primero puede resultar en castigos más severos para preservar la dignidad y la imagen. Capítulo 131. Sacrificio. En ese momento, Goten, quien se encontraba en el reino del vacío, llevaba 75 años en ese espacio vacío. Contaba el tiempo casi a diario. 75 años eran suficientes para volver completamente loca a una persona normal. 75 años. Exactamente 75 años, murmuró Goten. Zeno, gran sacerdote, te haré pagar 100 veces más por el dolor de hoy. N/T, Viola, ahora Videl es tu Jung. Abuelo Goten y pequeña Videl. Goten estaba atado con cadenas de hierro, con la cabeza gacha, pero sus ojos estaban completamente escarlata. La ira, la frustración, la soledad, todas las emociones parecían consumir su razón constantemente. ¡Ja! En ese momento, Goten rugió de repente. Las llamas del aura alrededor de su cuerpo estallaron al instante. Esta vez, el aura de Ki no era verde hierba, sino hebras de finos arcos eléctricos de color púrpura rosa. Al mismo tiempo, su cabello se tornó rojo con un tono púrpura, similar al Super Saiyan 4, pero completamente diferente. Todo su vello corporal estaba cubierto de diminutos arcos eléctricos de color púrpura rosa. Esta forma era similar al Limit Break Super Saiyan 4 de Goku y Vegeta en Dragon Ball Heroes. Durante los últimos 75 años, a pesar de soportar una eterna soledad, su fuerza había experimentado una transformación drástica. Comprendió la forma del Super Saiyan Dios y luego combinó a la perfección el Ki del Super Saiyan 4 y el Super Saiyan Dios. Así nació el Limit Break Super Saiyan 4, también llamado Super Saiyan 4 Dios. Esta fuerza era muy diferente a la del anterior Super Saiyan 4. Sin embargo, Goten se sintió desesperado. A pesar de sus trascendentales cambios de fuerza, incluso cuando sentía que su poder rivalizaba con el del gran sacerdote, seguía sin poder liberarse de las cadenas de hierro ni abandonar el reino del vacío. ¡Ja! Con un rugido histérico, los arcos eléctricos alrededor del cuerpo de Goten se intensificaron y su aura de Ki se hizo más fuerte. A pesar de esto, las cadenas de hierro permanecieron inmóviles, sin mostrar signos de ser destruidas. Esta situación duró 5 minutos antes de que Goten se rindiera. Lo intentaba todos los días, pero fracasaba todos los días. Durante 75 años, intentó constantemente liberarse de estas cadenas y abandonar este lugar,
pero cada intento le traía desesperación, devolviéndolo a la normalidad. Al segundo siguiente, una luz púrpura brotó de sus ojos. Simultáneamente, una oleada de ki se elevó alrededor de su cuerpo. Sus cejas desaparecieron y el hueso superciliar se elevó. Su cabello, originalmente negro, se tornó blanco plateado con matices púrpuras. En ese momento, su cuerpo ya no albergaba ki mortal, sino un poder divino incomparablemente rico y aterrador. Esta forma era el resultado de 75 años de entrenamiento, una fusión perfecta de ultra instinto perfecto y ultra ego perfecto. Al ejercitar el ultra instinto, ya no necesitaba mantener una mente estable. Bajo cualquier estado de ánimo, el ultra instinto podía controlarse a la perfección. Para Goten, el ultra instinto o el ultra ego eran solo una transformación, no un reino como Ángel y los demás. Después de adquirir esta forma, Goten lo intentó de nuevo. Una aterradora energía púrpura y destructiva surgió como un vasto mar, llenando todo el reino del vacío. A pesar de esto, las cadenas de hierro permanecieron inmóviles. Decenas de miles de intentos siempre le trajeron desesperación. Sin una firme perseverancia, ya se habría derrumbado. Zeno, gran sacerdote y ese maldito Merno. Nunca los dejaré ir. Absolutamente no, rugió Goten histéricamente, como un loco. Durante 75 años, lo habían ignorado. Él saldaría cuentas con ellos. Tras luchar en vano, Goten volvió a inclinar la cabeza. Vos. En ese momento, un leve sonido se escuchó de repente. Habiendo estado solo por más de 70 años, Goten era particularmente sensible a los sonidos. Al oír el leve sonido de una ruptura en el aire, levantó la cabeza de repente. Vio un portal, y al segundo siguiente, 3 figuras emergieron del portal dimensional. Eran Merno, Beerus y Sin. Goten. Goten. Por fin te encontramos, exclamó Beerus. Al ver a Goten atado por innumerables cadenas de hierro, los ojos de Beerus se llenaron de angustia. Aunque otros lo veían como un dios de la destrucción de sangre fría, él sentía profundamente la terrible situación de Goten. Completamente atado por cadenas de hierro, Goten se había vuelto mucho más demacrado y estaba completamente diferente a como lo había estado hacía unos días. Sus ojos estaban llenos de grietas rojizas. Goten. La voz de Sin se fue apagando, llena de preocupación. ¿Cómo ha pasado esto? Solo han pasado unos días. Viendo el estado de Goten, parece que hubiera estado aquí cientos de años. Observó a Goten con expresión preocupada. El cambio en Goten era drástico, se veía demacrado, completamente diferente del Goten que había conocido. Si no podía comprender el sufrimiento que Goten soportaba en ese lugar fantasmal ni cuánto tiempo llevaba encarcelado. Beerus, Sin, por fin están aquí. 75 años. He estado esperando 75 años. Por fin han venido a rescatarme. Al ver las 2 figuras familiares, lágrimas de cristal aparecieron en los ojos escarlata de Goten. Vio la preocupación en sus ojos y una cálida corriente fluyó por su corazón. Por primera vez en 75 años, sintió calor. Goten, no tengas miedo. Te sacaremos de aquí enseguida. Aunque arriesgue mi vida, sin duda te sacaré de aquí, declaró Beerus con seriedad. Ver a Goten en ese estado le dolió mucho. Cuando Goten volvió a ver a Merno, sus rasgos faciales se distorsionaron de rabia. Sus ojos se volvieron como los de una antigua bestia feroz sellada durante millones de años, ansiosa por destrozar a Merno. Bastardo, bastardo. Imperdonable, exclamó una voz bestial que brotó de la garganta de Goten, expresando su monstruoso odio por Merno. Beerus, de pie junto a él, no ocultó su desprecio por Merno. Al ver el doloroso aspecto de Goten, lo odió aún más. A pesar de que Merno los trajo a él y a Sin para salvar a Goten, Beerus nunca olvidaría que Merno causó todo esto. Oye, dinos, bastardo, ¿cómo podemos sacar a Goten de aquí? Espero que no nos hayas mentido antes. Si no, aunque tenga que arriesgar mi vida, te destruiré, dijo Beerus con frialdad. Aunque sabía que no era rival para Merno, estaba dispuesto a arriesgar su vida para hacerle pagar. No te mentí, respondió Merno con seriedad. Pero si quieres sacar a Goten de aquí, tienes que sacrificarte. Los 2 pueden quedarse aquí para siempre. El rostro solemne de Merno mostraba que no quería ver caer al dios de la destrucción Beerus y al supremo Kaioshin. Pero por el bien de todos los seres del universo, tenían que hacer un sacrificio. Si pudiera, se habría sacrificado para liberar a Goten. Las expresiones de Beerus y Sin se ensombrecieron al oír esto, pero rápidamente volvieron a la normalidad. Ya habían considerado esta posibilidad antes de venir. Dejen de decir tonterías. Dens prisa y díganos qué hacer, exigió Beerus con impaciencia.
Si se demoraban demasiado y el gran sacerdote se enteraba, sería desastroso. Como advirtió Whis, podrían fracasar en su intento de salvar a Goten y ser eliminados en vano. Sacrificio de esencia, explicó Merno. Tanto el dios de la destrucción como el supremo Kaio-sama poseen el poder de las leyes en sus cuerpos. Uno es la destrucción, el otro, la creación. Las cadenas de hierro que atan a Goten están condensadas por el poder de las leyes puras. Solo si el dios de la destrucción y el supremo Kaio-sama sacrifican su esencia simultáneamente, Goten podrá liberarse de estas cadenas de hierro. Lamento mucho no poder hacerlo yo mismo, de lo contrario, definitivamente no lo sacrificaría. Esencia. Sacrificio de esencia. Beerus y Sin quedaron desconcertados. Entendieron lo que significaba el sacrificio de esencia. Parecía que realmente iban a quedarse allí para siempre. Pero bueno, vivir cientos de millones de años era suficiente. ¿Qué? Goten también estaba desconcertado. Un atisbo de claridad apareció en su mirada feroz. Inmediatamente dijo, Beerus, Sin, no crean las tonterías de este tipo. Su fuerza es demasiado débil, es imposible salvarme. Ya les agradezco mucho que hayan encontrado la manera de venir aquí. Aunque Goten deseaba desesperadamente irse de este lugar ruina cada minuto y segundo, no podía aceptar escapar a costa de Beerus y Sin. Goten, me salvaste 2 veces. Podrías decir que me diste nueva vida 2 veces. Esta vez, solo te devuelvo la mía. Si nos consideras amigos, no te sientas culpable. Nos encantaría hacer esto por ti. Un día, cuando tengas la fuerza absoluta, sería aún mejor si pudieras resucitarnos, dijo Beerus, aliviado, con una sonrisa. Sí, Goten, dijo Sin. Como mi mejor amigo, nunca me has ignorado gracias a tu fuerza. Me ayudaste a deshacerme de Majin Buu. Así es, debo ayudarte. Sin le sonrió a Goten y caminó directamente hacia él. Agitando ligeramente la mano derecha, una caja llena de una atmósfera ancestral apareció ante él. Dentro había 5 anillos espaciotemporales. Este es el último regalo que te daré. Después de que Beerus y yo nos vayamos, estos anillos serán inútiles. Espero que puedan salvarte la vida después de que escapes de aquí. Sin puso los 5 anillos espaciotemporales en las manos de Goten. Los anillos permitían al usuario viajar a través del tiempo y el espacio voluntad, lo que le daba a Goten la oportunidad de escapar de la persecución del gran sacerdote. Beerus, Sin. El pecho de Goten se llenó de emoción. Nunca pensó que Beerus y Sin sacrificarían sus vidas para salvarlo. De acuerdo. Debe hacerse cuanto antes. Si el gran sacerdote se entera, las cosas se pondrán difíciles, recordó Merno con urgencia. Goten ya no objetó. Merno comenzó a ejercer su poder de ángel, convirtiendo instantáneamente a Beerus y Sin en 2 rayos de luz que se dirigieron directamente a las cadenas que atarían a Goten. En un segundo, las cadenas de hierro que contenían el poder de las leyes desaparecieron sin dejar rastro, junto con la presencia de Beerus y Sin. Beerus. Ja. Tras liberarse, Goten levantó la cabeza y rugió, desahogando la ira que sentía. Después de 3 minutos completos, se calmó un poco, aunque aún le quedaban grietas escarlatas en los ojos. Goten, salgamos de aquí. Si ese viejo viene, será muy difícil salir, dijo Merno rápidamente. Con un gesto de la mano, invocó un portal y sus cuerpos desaparecieron en el vacío. Cuando reaparecieron, estaban en el universo infinito. Goten miró la flor en el dorso de la mano de Merno y al instante lo comprendió todo. El Merno que explotó en el reino del vacío la última vez era solo un clon. El que tenía ante él ahora era el verdadero Merno, con toda su fuerza. Felicidades, Goten. Aunque las décadas en el reino del vacío te causaron dolor, tu fuerza ha experimentado cambios trascendentales. Aunque aún sea imposible competir con el gran sacerdote, probablemente él tampoco podrá matarte fácilmente, dijo Merno con una sonrisa feliz. Este era su plan final, cultivar un mortal lo suficientemente fuerte como para rivalizar con el gran sacerdote y Zeno. Solo los mortales sabían lo que era ser tratado como hormigas por el gran sacerdote y Zeno. Por lo tanto, solo un mortal podía proteger mejor a los mortales. Los desafíos anteriores, incluyendo no impedir que Goten matara al dios de la destrucción y tenerlo encarcelado en el reino del vacío, eran parte de su plan. Ahora parecía que su plan había sido todo un éxito. Goten se había vuelto más fuerte y ya tenía la ira que necesitaba contra Zeno y el gran sacerdote. ¿Sabes qué es lo que más quiero hacer ahora? Goten miró a Merno con la mirada fija en Merno y preguntó con voz ronca. Claro que lo sé. ¿Quieres matarme?, respondió Merno con calma, como si todo estuviera dentro de sus expectativas. La respuesta es absolutamente correcta.
No me importa cuáles sean tus planes ni cuál sea tu objetivo final. Pero tu aparición provocó la muerte de Beerus y Sin y me hizo quedarme en ese maldito lugar durante 75 años. Así que, mereces morir. En cuanto terminó de hablar, Goten se transformó en su forma de límite y desapareció como un espejismo. El rostro de Merno cambió de repente, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El puño de Goten le atravesó el pecho. Puff. Como dije, las amenazas tienen un precio. La expresión de Goten permaneció inalterada mientras hablaba con un tono extremadamente frío tras apuñalar a Merno. Capítulo 132. El don de Merno. Aunque el puño de Goten le había atravesado el pecho, la expresión de Merno permaneció inalterada, con la misma sonrisa amable de antes. Bajó la mirada hacia la herida en su pecho y le dijo: «Te has vuelto muy fuerte, Goten. Me alegro por ti desde el fondo de mi corazón, y también me alegro por todos esos tristes mortales. Mi propósito se ha cumplido. Aunque muera ahora, moriré sin remordimientos. Sé que la muerte de Lord Beerus y Lord Supremo Kaio-sama te ha asestado un duro golpe. Para expresarte mis disculpas, déjame darte algo también. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo». Tras el silencio de Merno, su mano agarró repentinamente la muñeca de Goten. En ese instante, Goten sintió como innumerables fragmentos de conocimiento e información aparecían en su mente. Un flujo constante de poder se acumulaba en su cuerpo hasta que el cuerpo de Merno se disipó por completo ante sus ojos. «Goten, si en el futuro te encuentras con un hombre llamado Earths, por favor, no lo mates. Es mi discípulo más orgulloso. Al igual que tú, es un guerrero mortal excepcional, y puede que comparta tu filosofía. Adiós, Goten». Tras un instante de reverberación, la voz y el cuerpo de Merno desaparecieron por completo. En ese momento, un bastón de ángel apareció repentinamente en la mano de Goten. Sabía que era un regalo de Merno, que incluía el poder y el conocimiento angelical acumulados durante cientos de millones de años. «¿Bastardo? ¿Qué demonios has hecho?». Goten frunció el ceño. Estaba un poco confundido. Atrapado en el reino del vacío, quería matar a Merno a cada instante. Sobre todo después de ver a Beerus y sin morir al salvarlo, su intención de matar a Merno era abrumadora. Pero ahora, estaba mucho más confundido. En ese momento, Goten comprendió plenamente los ideales de Merno. Era muy diferente a los demás ángeles. Solo quería liberar a los mortales del control del gran sacerdote y los ángeles, liberándolos del peso de la superioridad divina. Pero pronto, Goten se tranquilizó. Entonces, una mirada decidida volvió a sus ojos. No importaba lo que Merno le hiciera, lo que había hecho antes lo hacía merecedor de la muerte. Su cuerpo brilló y desapareció directamente en un portal. Cuando apareció de nuevo, Goten había llegado al reino del dios de la destrucción en el séptimo universo. En ese momento, Goku y Vegeta esperaban ansiosos. Whis estaba sentado a un lado. Obviamente, tras la muerte de Beerus, Whis perdió todas sus habilidades de ángel. «Goten, eres tú de verdad, has vuelto». En cuanto vieron a Goten, Goku y Gohan caminaron hacia él emocionados. «Papá». Goten también los saludó. Tras matar a Merno, la ira en su corazón se disipó un poco. Sus emociones se calmaron gradualmente. Pero el gran sacerdote y el dios de la destrucción de esos dos universos eran absolutamente imperdonables. Primero lo provocaron, luego el gran sacerdote lo encerró indiscriminadamente en ese maldito lugar y no los castigó en absoluto. ¿Dónde están el señor Beerus y el señor supremo Kaio-sama? ¿Por qué no regresaron contigo? Al ver que solo Goten regresaba, Goku preguntó apresuradamente. «Se sacrificaron para sacarme de ese lugar», respondió Goten. Pero al responder a esta pregunta, su rostro reflejaba un profundo dolor. Este favor era realmente demasiado grande, tan grande que no sabía cómo devolverlo. Pero un día, sin duda reviviría a Beerus y Sin. Tras escuchar las palabras de Goten, el anciano supremo Kai adoptó una expresión muy solemne, pero esto también estaba dentro de sus expectativas. Si no pagaban el precio, ¿cómo podrían salvar a Goten? Ya lo había adivinado. Se estimaba que cuando el joven Sin decidió venir al reino del dios de la destrucción, ya tenía esa mentalidad. Es solo que a Kibito, por su parte, le costaba creer tal resultado. Después de todo, él y Sin llevaban incontables años juntos. Hacía tiempo que estaba acostumbrado a estar al lado del supremo Kai Sin. N/T, no sé por qué el viejo Kai sigue vivo, lo atribuyen a que el vínculo vital se transfirió a Sin, por lo que el viejo Kai ya no es el interruptor de seguridad de Beerus. No tengan que ser tan pesimistas. Dentro de un tiempo, encontraré la manera de devolverlos a la vida.
Lo más importante ahora es sacarlos de aquí inmediatamente y luego enviarlos a un lugar donde el gran sacerdote no puede encontrarlos, dijo Goten, mirando a la multitud solemne. Aunque no sabía si el gran sacerdote descargaría su ira en el séptimo universo por este asunto, debía tomar precauciones antes de que eso sucediera. De acuerdo, Goku y el viejo supremo Kai también asintieron rápidamente. No era momento de estar tristes. Lo que todos hicieron esta vez obviamente desafiaba la autoridad de Zeno y el gran sacerdote. Se estimaba que todos serían castigados pronto. Incluso todo el séptimo universo podría ser completamente aniquilado. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, Goten miró de repente a Whis a su lado. Su expresión era algo fría. Whis era el hijo del gran sacerdote. Si lo mataban, sin duda lo enojaría mucho. Pero al mismo tiempo, era su maestro. Whis le había enseñado todo, incluyendo su fuerza. Así que, sin importar cuánto lo hubieran tratado mal en el reino del vacío, Goten no lo atacaría, por muy enojado que estuviera. Tras una mirada a Whis, Goten tomó a Goku y a los demás y abandonó el reino del dios de la destrucción. El rostro de Whis estaba serio, consciente de lo que pasaba en su corazón. Al regresar a la Tierra, Goten les explicó a todos bruscamente lo sucedido. Al enterarse de que Goten había estado prisionero en un lugar vacío durante 75 años, sus rostros se tornaron sombríos. Se sentían extremadamente culpables porque no podían ayudar en absoluto. Bueno, no tienes que sentirte tan triste. El gran sacerdote es demasiado fuerte, le aseguró Goten. Si me encarcela en algún lugar, no podrá salvarme. Pero ahora, la situación es muy grave, todos deben abandonar el séptimo universo. Mirando los rostros arrepentidos de la multitud, Goten habló con seriedad. Sin importar si el gran sacerdote descargaría su ira contra todo el séptimo universo por su ofensa, debía estar en guardia con antelación. Goten, te escucharemos, dijo Goku con seriedad. Si el gran sacerdote realmente viene, solo te causaremos más problemas si nos quedamos a tu lado. Miki y Videl añadieron con rostros preocupados, Goten, debes mantenerte a salvo. Sobre todo Videl, cuya relación con Goten acababa de establecerse. No esperaba que sucedieran tantas cosas. No se preocupen, ahora soy muy fuerte. Puede que ni siquiera el gran sacerdote pueda matarme, dijo Goten con seguridad. Después de hablar brevemente con todos de nuevo, Goten invocó un portal. Usando la habilidad espaciotemporal del Anillo del Tiempo, los envió directamente a otra línea temporal. Sin embargo, debido a que su dominio del Anillo del Tiempo aún no era perfecto, todos fueron enviados a una línea temporal aleatoria. Los buscaría más tarde. Con el Anillo del Tiempo, podía viajar a través del tiempo y el espacio sin restricciones. Justo cuando Goten los envió lejos de la Tierra, un portal morado que le resultaba familiar apareció en el cielo. Al segundo siguiente, una figura salió lentamente de su interior. Vestido con un traje profesional azul oscuro y el cabello plateado peinado hacia atrás, era el gran sacerdote. Anciano, por fin estás aquí, sonrió Goten, con los ojos brillantes como una bestia mientras miraba al gran sacerdote. Estar atrapado en el vacío durante más de 70 años era culpa suya. Goten, cometiste un grave delito antes, pero ahora has escapado del reino del vacío, dijo el gran sacerdote con frialdad. No solo hiciste desaparecer al dios de la destrucción y al Kaio-sama del séptimo universo, sino que también te atreviste a matar a Merno. ¿Sabes que lo que tú y él han hecho los llevará a un camino sin retorno? Originalmente, según las leyes, los errores de Goten habrían llevado a un encarcelamiento en el reino del vacío durante cientos de años. Pero si Zeno simplemente lo hubiera reprendido, no habría tenido problemas. Ahora había escapado del reino del vacío mientras esperaba allí el juicio, añadiendo crimen a crimen. No solo el dios de la destrucción y el Kaio-sama de un universo volvieron a caer, sino que Merno también murió a manos de él. Esta vez, el gran sacerdote nunca dejaría ir a Goten, ni por las leyes divinas ni porque Goten hubiera matado a Merno. Merno era su hijo predilecto. A pesar de sus repetidos errores, nunca lo dejó desaparecer, simplemente lo selló en algún lugar. Gran sacerdote, estoy cansado de tus palabras altisonantes. Nunca entenderás lo que es estar atrapado viviendo ahí. Cada segundo era sufrimiento para mí. No sé si iré por el camino sin retorno, pero sí sé que definitivamente te mataré. Los ojos de Goten brillaron con violencia y ansias de matar. Originalmente, el señor Zeno quería que fueras el gran dios de la destrucción, pero parece que ya no hay necesidad. Tú tampoco tendrás esa oportunidad. Los ojos del gran sacerdote también estaban llenos de ansias de matar. Podía sentir que la fuerza de Goten ya no era la misma que antes. Se estimaba que el Goten actual era muy difícil de matar. Llevando un anillo del tiempo,
representaba una amenaza significativa. Más importante aún, Goten parecía estar lleno de resentimiento hacia él y Zeno. Si no lo eliminaban por completo hoy, podría convertirse en una amenaza para la existencia de todos los multiversos. En cuanto el gran sacerdote bajó la voz, lanzó un golpe con la palma. El aterrador poder angelical se liberó de su cuerpo al instante, creando una sensación de opresión sin igual. Sintiendo el poderoso ki divino, Goten se transformó al instante en el Super Saiyan 4 Limit Break. ¡Ja! Con un rugido, el poderoso impulso arrancó al instante toda la opresión del gran sacerdote. La enorme sensación de opresión desapareció al instante. Capítulo 133. Venganza. El gran sacerdote frunció el ceño al ver que su propio ataque era disipado por el aura de Goten. Hace unos días, este ataque podría haber matado fácilmente a Goten, quien no habría encontrado resistencia. Pero no esperaba que la fuerza de Goten se volviera tan poderosa en el reino del vacío. Más importante aún, sintió el poder angelical de Merno en el ki de Goten, una sensación que reconoció al instante. Merno, ¿de verdad quieres luchar contra mí y el señor Zeno de esta manera? Es inútil. Las reglas de Dios no pueden ser rotas por nadie. Los chicos del universo 13 no pudieron hacerlo en ese entonces, y Goten no puede hacerlo ahora, pensó el gran sacerdote para sí mismo. Su determinación por matar a Goten se hizo aún más fuerte. Después de lidiar con Goten, todo habría terminado. Nadie, ni mortal, ni Dios, ni ángel, podría desafiar la autoridad divina de Zeno. Distraído por un momento, el gran sacerdote recibió un puñetazo de Goten. Docenas de portales aparecieron alrededor de su cuerpo, y al segundo siguiente, docenas de puños lo golpearon por completo. Sin embargo, una barrera protectora apareció alrededor del gran sacerdote, bloqueando fácilmente todos los ataques. Los ataques de Goten, incluso con su poder actual, no pudieron dañar a la existencia más poderosa del multiverso. ¡Ja! Goten volvió a elevar su ki, y una llama divina de color púrpura rojizo formó un rayo de luz, expandiéndose directamente por todo el séptimo universo. Los universos circundantes se estremecieron violentamente. Continuó con otro ataque contra el gran sacerdote, combinando movimiento instantáneo y los portales para un asalto tormentoso. Pero los ataques no tuvieron efecto en el gran sacerdote, su barrera era tan dura como el caparazón de una tortuga. ¡Maldita sea! ¿Es esta la fuerza del gran sacerdote? El ataque de ahora no le afectó en absoluto. Es ridículo. Pensé que, tras alcanzar este nivel, tendría al menos la mitad de la fuerza de un gran sacerdote. Pero ahora parece que mis pensamientos eran ingenuos. Goten se dio cuenta de la diferencia que los separaba. Incluso después de 75 años de entrenamiento en el reino del vacío, no podía cambiar esta disparidad. Para derrotar al gran sacerdote, necesitaba dominar una fuerza aún mayor, quizás el poder de las leyes. Es inútil, Goten. Aunque tu fuerza actual supera a la de muchos seres poderosos del universo, a este nivel, no puedes derrotarme, dijo el gran sacerdote con ligereza. A pesar del talento de Goten, él solo era un mortal que había entrenado durante 100 años, mientras que el gran sacerdote había sobrevivido millones de años. Su posición como gran sacerdote decía mucho de su talento, no podía ser derrotado fácilmente por un mortal. Deja de decir tonterías, rugió Goten. Abandonó todas sus habilidades ofensivas llamativas, sabiendo que ni la capacidad de viajar espacio-temporalmente del anillo del tiempo, ni el movimiento instantáneo ni los portales podrían dañar al gran sacerdote. Para derrotarlo, necesitaba luchar de frente. En un instante, Goten se convirtió en un rayo de luz púrpura rojizo, corriendo hacia el gran sacerdote. Golpe tras golpe, varios millones de golpes lanzados en un instante. Sin embargo, el gran sacerdote esquivó fácilmente todos los ataques de Goten. ¿Es tan grande la diferencia? La expresión de Goten se volvió más seria. Si esto continuaba, derrotar al gran sacerdote sería imposible y podría morir. Aunque no estaba muy dispuesto, sabía que tenía que irse para sobrevivir y tener alguna esperanza. ¡Vos! Goten volvió a golpear. Esta vez, el gran sacerdote no esquivó, sino que agarró el puño de Goten. En cuanto el puño fue agarrado, Goten sintió como si lo ataran con una enorme abrazadera de hierro. Por mucho que intentara liberarse, no podía escapar del agarre del gran sacerdote. Se acabó, Goten. ¡Muere! La voz tranquila del gran sacerdote resonó mientras una poderosa llama púrpura brotaba de su cuerpo, devorando a Goten. Justo cuando estaba a punto de ser completamente absorbido por las llamas, Goten usó el anillo del tiempo, desapareciendo en un instante. Cuando reapareció, se encontraba en el reino del dios de la destrucción del universo 11. En ese momento, Margarita entrenaba con Toppo, mientras Belmont disfrutaba de una deliciosa comida,
atendido por dos delicadas doncellas bufones que había seleccionado de un planeta para servirle. Belmont disfrutaba de la sensación de ser servido, especialmente después de que Goten fuera encarcelado por el gran sacerdote. Estaba de muy buen humor, pensando que Zeno podría eliminar por completo a Goten al despertar, lo cual era digno de celebrar. De repente, Goten apareció ante todos. Margarita reaccionó primero, mirando al cielo y reconociendo el portal familiar. El aura poderosa que emanaba del cuerpo de Goten le resultaba inquietantemente familiar, similar a la de su hermano mayor, Merno. Goten incluso sostenía un cetro de ángel. «Ese es Goten», exclamó Toppo al ver a Goten. Una abrumadora sensación de opresión lo invadió al instante, y antes de que pudiera reaccionar, cayó al suelo, incapaz de moverse. Belmont, que había estado disfrutando, se levantó bruscamente, aterrorizado al ver a Goten en el reino del dios de la destrucción. «No, imposible», murmuró, sudando profusamente y temblando. No podía entender cómo Goten, quien había sido encarcelado por el gran sacerdote, estaba allí, ni por qué tenía un bastón de ángel. «Hijo, Goten, está sosteniendo el bastón de Merno». «¿Qué le hiciste a Merno?», preguntó Margarita, frunciendo el ceño. Ella reconoció el bastón como el de Merno y quedó desconcertada por el ki de Goten, que tenía un toque del poder del ángel de Merno. «¡Qué pregunta tan estúpida!». «No es obvio», dijo Goten con una leve sonrisa. Destellaba y apareció frente a Belmont como un fantasma. «Nos volvemos a encontrar, Belmont. Qué pequeño es el mundo. Pareces un poco asustado. ¿Qué ocurre? Como digno dios de la destrucción, ¿de verdad le temes a un mortal?». Goten agarró a Belmont por el cuello, levantándolo en el aire como a un pollo. Belmont, sintiendo el aura poderosa y la sensación opresiva que solo el gran sacerdote y Zeno tenían, se desesperó por completo. No tenía fuerzas para resistirse, solo pensaba en la muerte. En tales circunstancias, ni siquiera Margarita pudo salvarlo. «Goten, por favor, suelta a Lord Belmont inmediatamente. Ya has matado a Lord Kitela y cometido crímenes atroces. Si matas a Lord Belmont ahora, Lord Zeno y el gran sacerdote nunca te dejarán ir», suplicó, sabiendo en el fondo de su corazón que mencionar sus nombres no amenazaría en absoluto a Goten. «Lo siento. Admito que tu padre es muy fuerte, pero si quiere matarme, tendrá que atraparme primero», respondió Goten. Al terminar de hablar, un portal morado negro apareció en el cielo del reino del dios de la destrucción. El gran sacerdote lo había perseguido rápidamente. Goten había usado el anillo del tiempo y la teletransportación para llegar hasta allí, pero el gran sacerdote lo alcanzó en menos de medio minuto. Al ver al gran sacerdote, Margarita suspiró aliviada, y Belmont, que había estado desesperado, vio cómo la esperanza se reavivaba en sus ojos. Con el gran sacerdote allí, sin duda estaba a salvo. Por muy fuerte que se hubiera vuelto Goten, jamás podría matarlo delante del gran sacerdote. «Goten, ¿insistes en ser enemigo de los dioses?», preguntó el gran sacerdote, entrecerrando los ojos mientras miraba a Goten. «Si continúas matando al dios de la destrucción ahora, nadie podrá salvarte. Si renuncias a la resistencia ahora, basándote en el aprecio que le tienes al señor Zeno, aún podría sobrevivir». Goten se mantuvo firme. Dominaba la capacidad de viajar a través del tiempo y poseía habilidades como el portal dimensional y la teletransportación. Más importante aún, su poder de combate era inmensamente fuerte. En todo el universo, probablemente no había muchos capaces de matar a Goten. Derrotarlo no fue tarea fácil. «¡Qué broma!», se burló Goten. «¿Crees que voy a depositar mis últimas esperanzas en ese pequeño bastardo? Deja de bromear. El culpable que empezó esto está aquí sin consecuencias, y yo llevo atrapado en ese lugar más de 70 años. ¿Aún esperas que me crea tus tonterías?». Un estallido de poder destructivo púrpura apareció en la palma de Goten. El cuerpo de Belmont se volvió intangible y desapareció al instante sin dejar rastro. La expresión del gran sacerdote se tornó extremadamente fea al observar la escena. En sus ojos ligeramente entrecerrados, estalló una fría intención asesina. Durante millones de años, nadie había sido tan arrogante como para atreverse a matar a un dios delante de él. Este era el mayor desafío a la autoridad de Dios. Goten jamás sería perdonado. «Adiós», dijo Goten, matando a Belmont fácil y completamente. El cuerpo desapareció de nuevo. Ni siquiera la capacidad de un ángel para retroceder en el tiempo podría salvar a Belmont de la ira de Goten. Quizás el gran sacerdote tenía una manera, pero ahora tenía que alcanzar a Goten. Los dioses de la destrucción de otros universos podrían ser los siguientes en sufrir, siendo el Rumsi del 10º universo el siguiente objetivo, ya que también participó en esa batalla. «Padre, ¿ni siquiera tú eres capaz de matar a Goten por completo?»,
Preguntó Margarita con un rostro extremadamente serio. En su impresión, su padre era una existencia omnisciente y omnipotente. No había ningún oponente en el multiverso. Pero no esperaba que un mortal lo manipulara así hoy. Goten domina los poderes del tiempo y el espacio, habilidades similares al portal dimensional de Merno y la transmisión instantánea del Supremo Kai. No es tan fácil matarlo. A menos que intervenga el señor Zeno, explicó el gran sacerdote. Aunque su tono era tranquilo, su corazón no lo era. Al segundo siguiente, su cuerpo desapareció de nuevo. Tenía que evitar que el dios de la destrucción del otro universo fuera asesinado. Si Zeno despertaba y descubría que todo esto tenía algo que ver con Merno, la situación se complicaría. Zeno podría estar furioso por esto. Tras su desaparición instantánea, Goten llegó al reino del dios de la destrucción del 10º universo. En ese momento, Rumsi del 10º universo supo que estaba destinado a morir. Goten ahora era obviamente más fuerte que antes. Podía matar a Rumsi en una fracción de segundo, y ni siquiera un ángel podría detenerlo. Goten, ¿qué quieres? Ya mataste a un dios de la destrucción. ¿No te basta? Kusu se paró frente a Rumsi al instante y le dijo a Goten con frialdad. Aunque parecía una pequeña lolita, era el ángel más viejo después de Merno. Su ímpetu era inigualable por los demás ángeles. No basta. No basta con matar a todos los dioses de la destrucción, rugió Goten al instante. Luego, de repente, rió y dijo, pero ahora he cambiado de opinión. Matar a los dioses de la destrucción hace que el sumo sacerdote sienta que su autoridad está siendo cuestionada, pero a él no le importa si un dios de la destrucción vive o muere. Sin embargo, parece estar muy preocupado por la vida y la muerte de Merno. Parece que el sumo sacerdote tiene sentimientos especiales por sus hijos. En ese caso, las palabras de Goten se apagaron. En un instante, se transformó en su forma perfecta, un estado perfecto de la combinación de ultra instinto y ultra ego. Entonces, su cuerpo apareció al instante frente a Kusu y Rumsi. Sus manos los presionaron directamente en el cuello. En ese momento, el gran sacerdote lo alcanzó de nuevo. Clic. Crujido. En el instante en que apareció, escuchó el crujido de un hueso al romperse. Capítulo 134. Llegada a la línea temporal de Dragon Ball Super. Kusu y Rumsi tenían el cuello roto. Justo ante la mirada del gran sacerdote, Goten los mató directamente. ¡Tú! Al ver las cabezas inclinadas de Kusu y Rumsi, el corazón del gran sacerdote se llenó de ira. Su hijo mayor, Merno, acababa de morir a manos de Goten, y ahora este hombre también había matado a su hija mayor, Kusu. ¡Borra! Goten simplemente ignoró al enfurecido gran sacerdote. Tras su débil orden, los cuerpos de Kusu y Rumsi fueron destruidos al instante. No te enfades tanto, sacerdote. Yo no soy el culpable. Fueron tu buen hijo Merno y tú quienes mataron a Kusu. Si hubiera sido imparcial, no habría terminado así. ¿No es incómodo que alguien mate a tus hijos? Pero no te preocupes, este no es el final. Algún día, compartirás el mismo destino que ellos. La comisura de los labios de Goten se alzó en un arco maligno. En cuanto terminó de hablar, usó su habilidad para viajar a través del tiempo y el espacio, desapareciendo frente al gran sacerdote, quien no pudo detenerlo. Aunque el gran sacerdote era muy fuerte y poseía varias habilidades especiales, Goten, que dominaba la habilidad de portal dimensional y poseía el anillo del tiempo del Supremo Kai, podía escapar a cualquier línea temporal, dejando incluso al gran sacerdote sin poderes. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Tras usar su habilidad para viajar a través de las líneas temporales, Goten alcanzó otra línea temporal en un instante y apareció directamente en un nuevo universo. Al observar el vasto universo y el cielo estrellado, Goten comenzó a percibir la atmósfera circundante. Pronto, sintió dos auras relativamente poderosas luchando cerca, una de las cuales le resultó bastante familiar. Vos. Al segundo siguiente, Goten usó la teletransportación y desapareció en el vasto universo. Cuando reapareció, estaba en la Tierra. En ese momento, en una isla desierta en la capital oriental de la Tierra, había más de una docena de figuras presentes, y dos de ellas libraban una feroz batalla. El cuerpo de Goten apareció repentinamente en el aire, observando a los guerreros Z que se encontraban abajo, incluyendo a Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo y Krillin, entre otros. Goku, en forma de Super Saiyan azul, estaba librando una feroz batalla contra Freezer dorado. Luchaban codo con codo, mientras todos los demás observaban con ansiedad. Al otro lado, Whis y Beerus estaban comiendo tranquilamente un helado de fresa de alta calidad con Bulma a su lado. Es esta, la línea temporal de Dragon Ball Super,
se preguntó Goten, observando los rostros y escenas familiares. Goku en Super Saiyan azul y Freezer en dorado era una escena que solo aparecía en Dragon Ball Super, y la batalla y las formas eran exactamente como las recordaba. En cuanto apareció Goten, Whis fue el primero en notarlo. Su mirada cambió repentinamente y alzó la vista para verlo en el cielo. Beerus reaccionó rápidamente y también levantó la vista. Whis, ¿quién demonios es ese tipo? ¿Cómo apareció? ¿Por qué no lo vi con claridad? Beerus mostró una expresión de sorpresa, incapaz de descifrar cuándo había aparecido Goten. Sintió una aura extremadamente poderosa proveniente de la figura en el cielo. Yo tampoco lo sé, Lord Beerus. Sin embargo, sentí un ki muy familiar proveniente de su cuerpo, dijo Whis, negando con la cabeza. Fue precisamente porque sintió esa aura familiar que descubrió a Goten en el cielo. ¿Ki familiar? ¿Qué es eso? ¿El ki divino de un dios?, preguntó Beerus rápidamente. También sintió el ki divino de Goten y frunció el ceño inconscientemente. Por alguna razón, Goten le producía una sensación extremadamente peligrosa, una que no había sentido en cientos de millones de años. No, es el ki de un ángel. Y es muy similar al ki de mi hermano mayor Merno, de hace millones de años, explicó Whis. Aunque parecía poco práctico, Goten, quien debía ser mortal, poseía el poder divino del ángel, similar al de Merno. No, no bromees, Whis. Ese tipo parece un simple mortal. ¿Cómo podría tener el ki divino de un ángel?, dijo Beerus sorprendido. Pero en ese momento, ambos notaron que Goten se parecía mucho a Goku. Salvo por un pequeño flequillo extra en el peinado, eran casi exactamente iguales. No lo sé, pero no debería haber nada malo en esta sensación. Y como puede ver el señor Beerus, ese tipo se parece mucho a Goku, continuó Whis. Bueno, ya lo veo. Es cierto que se parece mucho a Goku, solo el peinado es diferente. Parece un tipo muy misterioso. Me interesa un poco, asintió Beerus, con una sonrisa en los labios. Ante la repentina aparición de este tipo, sintió una opresión que nunca antes había experimentado. Era algo que Goku y los demás nunca habían experimentado. Mientras discutían, Vegeta también notó que algo andaba mal en sus expresiones. Miró rápidamente hacia donde estaban mirando y descubrió a Goten. ¿Qué? ¿Ese tipo es Kakaroto? Vegeta se quedó atónito. Los rasgos faciales de Goten eran casi idénticos a los de Goku. No, no es Kakaroto. Es muy parecido a ese chico Goten. Vegeta negó con la cabeza de inmediato, negando su suposición inicial. El tipo se parecía mucho, pero definitivamente no era Goku. Entonces, rápidamente, dirigió su mirada al joven Goten que estaba a su lado. Descubrió que ambos parecían idénticos, lo que les inspiraba cierta familiaridad. La batalla entre Goku y Freezer continuó con fiereza, por lo que no notaron la aparición de Goten. En ese momento, Beerus le dijo a Whis, voy a encontrarme con ese tipo. Tras hablar, saltó y apareció al instante frente a Goten. Whis lo imitó, sintiendo que este tipo era extraordinario. Con las acciones de Beerus y Whis, todos los demás dirigieron sus miradas a Goten, sorprendidos. Goten se parecía mucho a Goku, pero sus temperamentos eran completamente diferentes. Oye, ¿quién demonios eres? Whis dijo que tienes el aura de un ángel en tu cuerpo. Por favor, explícame qué ocurre, exigió Beerus con pompa, habiendo despertado hacía apenas unos meses y sin haber conocido a Goten. Asumió que Goten era un simple mortal. Biel, me alegra verte de nuevo, dijo Goten sorprendido. Aunque sabía que este Bills no era el mismo que le salvó la vida, el mismo rostro y ki lo emocionaban. ¿Qué? ¿De verdad me conoces? Oye, ¿quién eres?, preguntó Bill sorprendido, pues no recordaba a este tipo. ¿Por qué actuaba con tanta familiaridad? Así es, ustedes en esta línea temporal no me conocen. En ese caso, permítanme presentarme. Me llamo Goten, de otra línea temporal paralela, dijo Goten sin disimulo. Con su fuerza actual, no había necesidad de ocultar nada. Tú, eres de una línea temporal paralela. Las expresiones de Bills y Whis cambiaron repentinamente. Viajar a través del tiempo y el espacio voluntad era un delito, y el dios de la destrucción tenía derecho a castigar a quienes lo hicieran. Tales acciones podrían causar grandes cambios en el tiempo y el espacio, potencialmente llevando a la destrucción. Oye, viajar a través del tiempo y el espacio es un delito, dijo Whis, pero su curiosidad se despertó al ver el aura de ángel en Goten. Piccolo, que observaba, se quedó atónito. ¿Qué? Ese niño es. Ni hablar, murmuró Piccolo para sí mismo en voz baja. ¿Qué pasa? Piccolo, ¿por qué tienes esa expresión? ¿Oíste su conversación?
Preguntó Vegeta. Ese tipo acaba de decir que es Goten de una línea temporal paralela. Piccolo miró rápidamente al joven Goten a su lado. Parecían muy parecidos, incluso iguales, pero la mirada en sus ojos era completamente diferente. Quizás porque este Goten era demasiado joven, parecía tonto en ese momento, mientras que el del cielo no mostraba tanta torpeza. ¿De verdad es así? Vegeta frunció el ceño de repente. Parecía haber acertado. Ese tipo resultó ser Goten de otra línea temporal, igual que Trunks del futuro. En aquel entonces, aunque Trunks estaba envejeciendo, su personalidad no había cambiado mucho. Pero el Goten que tenía delante parecía haber cambiado mucho. Además, la fuerza en su cuerpo parecía inmensa. Incluso desde la distancia, se podía sentir vagamente una fuerte sensación de opresión. Piccolo, ¿ese tipo que apareció de repente en el cielo es un Goten de otra línea temporal? Es increíble que Goten se vea así de grande, igualito a Goku, dijo Krillin. De hecho, no estaba demasiado sorprendido. Después de todo, no era la primera vez que veían viajes en el tiempo. Hacía más de 10 años, Trunks del futuro llegó en una máquina del tiempo. Ahora que había llegado Goten de otra línea temporal, ya no parecía tan sorprendente. En ese momento, Goku y Freezer, que estaban peleando, finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Tras golpearse, se separaron y miraron al cielo sorprendidos. ¿Quién es ese niño? Me resulta muy familiar después de verlo, murmuró Goku. Freezer frunció el ceño con fuerza. El niño se parecía mucho a Goku. Ahora era extremadamente difícil enfrentarse a Goku. Si apareciera otro luchador similar a Goku, incluso en su forma dorada, probablemente no podría con él. Todas las miradas se centraron en Goten. Dices que eres Goten del futuro, es decir, el hijo menor de Goku. Entonces, ¿por qué tu cuerpo tiene el aura de un ángel?, continuó preguntando Beerus. Estaba muy emocionado. Pensó que Goten podría ser un muy buen oponente. Aunque Goku se convirtió en Super Saiyan Dios la última vez, ni siquiera llegó a calentar bien, lo que hizo que esa batalla fuera bastante aburrida. Tal vez este chico podría darle una batalla reñida. Tienes razón, soy el hijo de Goku de otra línea temporal. En cuanto al poder del ángel en mi cuerpo, me lo regaló Merno. Por supuesto, también se puede decir que me lo compensó, dijo Goten con una sonrisa. ¿Qué? Hermano mayor Merno. Esta vez fue el turno de Whis de sorprenderse. Aunque sentía que el poder del ángel en el cuerpo de Goten era muy similar al de Merno, no se atrevía a dudar de ello, ya que Merno había desaparecido hacía millones de años. Desde la destrucción del universo 13, Merno también desapareció. Pensando en esto, Whis preguntó de inmediato, Goten, dijiste que el poder del ángel en tu cuerpo pertenece a Merno. ¿Aún existe tu universo 13? Su relación con Merno era la mejor desde la infancia. Millones de años atrás, tras la desaparición de Merno, estuvo triste durante mucho tiempo. Quizás ese fue el único momento en que sintió emociones. No, el universo 13 de esa línea temporal también fue destruido hace mucho tiempo. En cuanto a Merno, apareció en esta época. No puedo darte más noticias ahora, dijo Goten con la cabeza y con ligereza. Siendo honesto, no confiaba en Whis. Si le contaba todo, era probable que el gran sacerdote y seno de esta línea temporal lo cazaran de nuevo. Genial, esto significa que el hermano mayor Merno sigue vivo. Al menos tendremos una reunión, dijo Whis emocionado. Quizás Merno era el único que podía despertar sus emociones. Oye, pareces muy poderoso. ¿Podrías darme una buena pelea? Me pica el cuerpo desde que peleé con Goku hace unos meses, retó Beerus a Goten. Podía sentir que este chico era definitivamente mucho más fuerte que Goku y tenía el poder de un ángel en su cuerpo. Quizás esta sería una batalla muy reñida, como él esperaba. Lo siento, Beerus. Aunque lo que digo pueda avergonzarte un poco, debo decirte que no puedes ser mi oponente. La distancia entre nosotros supera tu imaginación, dijo Goten con seguridad. Capítulo 135. Luchando contra Beerus, 1. Goten habló con seriedad. Había sido más fuerte que un dios de la destrucción durante mucho tiempo. En el reino del vacío, ya había fusionado a la perfección el Super Saiyan Dios y el Super Saiyan 4. Incluso el Ultra Instinto Perfecto y el Ultra Ego Perfecto se combinaron a la perfección. Con su poder de combate básico actual, podría derrotar fácilmente a Beerus sin importar la transformación que usara. Podría lograrlo incluso sin ninguna transformación. ¿Qué? Bill se quedó atónito, como si tuviera problemas de oído. ¿Lo oyó mal? Este tipo dijo que Bills no era su oponente. ¿Y había una diferencia inimaginable entre ellos?
Era un mortal arrogante e ignorante que ni siquiera sabía lo fuerte que era un dios de la destrucción. Por eso decía esas cosas arrogantes e ignorantes. Chico, ¿sabes lo que acabas de decir? ¿De verdad le dices esas cosas al dios de la destrucción más poderoso? No sé si eres realmente seguro de ti mismo o solo un idiota. Tras reaccionar, Bills habló con calma. Pero no estaba demasiado enojado. Los mortales siempre eran tan ignorantes y santurrones antes de ver el poder de un dios, igual que Goku en el planeta Kaiosama. Siempre pensó que su poca fuerza podría competir con un dios de la destrucción. Era una exageración. Lo que tú digas, respondió Goten con ligereza. Aunque este tipo no era el Beerus de su línea temporal, al fin y al cabo era Beerus, así que no pretendía avergonzarlo. Señor Beerus, lo que dijo Goten parece ser cierto. Su fuerza es completamente diferente a la de Goku y Vegeta, y puedo sentir una enorme opresión en su cuerpo. Siendo honesto, esta poderosa opresión solo la pueden sentir el señor Zeno y el señor Gran Sacerdote. Tras ver la mirada desdeñosa de Beerus, Whis habló apresuradamente. Eso fue lo que sintió al ver a Goten por primera vez. Este tipo poseía el poder angelical de Merno, el ser más poderoso entre todos los ángeles. Así que no había duda de que el Goten que tenía delante era increíblemente fuerte. Cuando dijo que podía derrotar a Beerus, quizá no estuviera hablando solo de eso. En el suelo, tras escuchar esto, Piccolo mostró una expresión de sorpresa incomparable. Piccolo, ¿qué dijeron?, preguntó Vegeta con curiosidad al ver la cara de sorpresa de Piccolo. Goku y Krillin los miraron rápidamente. Por lo que veían, Beerus parecía un poco molesto. No estaban seguros de lo que había dicho el otro Goten. Ese Goten dijo que el señor Beerus no puede ser su oponente. La diferencia entre ellos es completamente inimaginable para Beerus, repitió Piccolo rápidamente lo que Goten les dijo a todos. Tras escuchar esto, Goku y Vegeta se sorprendieron aún más. Todos conocían el poder de Beerus. Aunque ahora podían convertirse en Super Saiyan Blue, aún había una gran diferencia entre ellos y Beerus. No era exagerado decir que incluso si Beerus usara una décima parte de su fuerza, podría matarlos al instante. HMPH. Parece que Goten se dejó llevar demasiado. Quizás en su línea temporal ya se sentía muy poderoso y se atrevió a decir palabras tan abrumadoras frente a un dios de la destrucción, dijo Vegeta con desdén. Goku, en ese entonces, también era demasiado confiado, razón por la cual fue derrotado tan brutalmente por Lord Beerus. Inesperadamente, su hijo también era ignorante. Parece que el Goten de otra línea temporal sí es demasiado confiado. No sabía lo fuerte que era Lord Beerus, por eso dijo tal cosa. Goku pensó que Goten no sabía lo fuerte que era Beerus, razón por la cual dijo esas barbaridades. Si realmente hubiera visto el poder del dios de la destrucción, Beerus, jamás diría esas palabras. ¡Wow! Jaja. Soy demasiado autoritario en otra línea temporal, ¿verdad? Incluso dijo que el dios de la destrucción, Beerus, no es su oponente. Este es mi ídolo, dijo el pequeño Goten con una cara de emoción. Qué genial es alguien que le habla así a Beerus. Goten, eres un idiota. Tú, en otra línea temporal, solo dices palabras vacías. Si de verdad pelea contra Beerus, podría morir en un instante, dijo Trunks desde un lado, mirando con desdén al adorador Goten. Goku, si ese del cielo es de verdad Goten, entonces ve y ayúdalos a detener la pelea. No dejes que Beerus lo mate, le dijo Chi-Chi a Goku apresuradamente. Si de verdad era Goten, entonces, sin importar de qué línea temporal fuera, era su hijo. Naturalmente, no quería ver a su hijo asesinado por Beerus. Lo sé, Chi-Chi, asintió Goku rápidamente. Entonces saltó y apareció frente a Beerus y Goten. Con una breve sonrisa, dijo, Señor Beerus, Goten nunca ha visto su poderosa fuerza, por eso dijo tal cosa. Por favor, no se ofenda. Beerus miró a Goten y le dijo a Goku, cállate, Goku. No creas que después de entrenar en el reino del dios de la destrucción puedes darme órdenes. Sin mencionar lo arrogante que es este tipo. Puedo destruirlo en el acto solo por viajar a través de las líneas temporales. Pero ahora le daré una oportunidad. Si de verdad puede vencerme o darme una buena pelea, puedo olvidarme de viajar a través de las líneas temporales. Después de que Beerus terminó de hablar, miró a Goten. Señor Beerus, esto no está bien. Whis habló desde un lado, sintiendo que esa forma de manejar las cosas era demasiado precipitada. HMPH. Es mi decisión, dijo Beerus con firmeza. De acuerdo. Ya que quieres pelear, jugaré contigo. Después de todo, en mi línea temporal, te debo mucho. Goten solo pudo asentir.
Decidió aprovechar esta oportunidad para que Goku en esta línea temporal viera lo fuerte que puede ser un Saiyajin. Quizás la fuerza que demuestra los presione. Y la presión es la fuerza impulsora para crecer y hacerse más fuertes. Tu arrogancia es mucho peor que la de Goku. Al escuchar que Goten realmente dijo que jugaría con él, Beerus se enojó un poco de inmediato. Este tipo era incluso más loco que su padre, Goku. Pero la arrogancia siempre tiene un precio. Oye, señor Beerus, probablemente no conoce tu poder. Si de verdad quieres pelear, contente un poco y sé misericordioso, suplicó Goku, al ver que no podía detener la pelea. También sentía mucha curiosidad por saber si el otro Goten era tan fuerte como parecía. Después de todo, al escuchar su tono, sonaba muy fuerte. Después de hablar, Goku saltó de nuevo al suelo. Porque mientras Beerus quisiera pelear, no podrían detenerlo. Si intentaban detenerlo a ciegas, solo lo enfurecerían. En ese momento, podría destruir la Tierra entera. Oye, ya que eres el hijo de Goku, debes ser capaz de transformarte en un Super Saiyan. Date prisa y lucha con tu verdadera fuerza, o podría matarte en un instante, le dijo Beerus a Goten con frialdad después de que Goku se fuera. Según sus especulaciones, este tipo probablemente solo podría convertirse en un Super Saiyan común y corriente. Probablemente ni siquiera podría convertirse en un Super Saiyan Dios. No hace falta. Comencemos el entrenamiento, dijo Goten con ligereza. Para luchar contra Beerus, no hacía falta transformarse en Super Saiyan. Ahora su poder de combate básico probablemente no era menor que el de Beerus. Su poder de combate aumentaba día a día. Tras 75 años de espera en el Reino del Vacío, su poder de combate básico había alcanzado un nivel casi aterrador. De lo contrario, habría sido imposible escapar varias veces de las manos del gran sacerdote. Niño apestoso, tu orgullo es demasiado. El rostro de Beerus se ensombreció al instante. Aunque había visto a tipos arrogantes antes, nunca había visto a nadie tan arrogante como este. Este tipo era definitivamente más arrogante que su padre, Goku. Al segundo siguiente, Beerus apareció justo detrás de Goten y lo atacó con un cuchillo en el hombro. No se contendría ni un instante contra este chico arrogante. En cuanto Beerus soltó el cuchillo, Goten lo resistió fácilmente. Ni siquiera miró atrás. Con un tono monótono, dijo, Beerus, deberías usar todas tus fuerzas para luchar. Me menosprecias hasta este punto. Capítulo 136. Luchando contra Beerus, 2. ¿Qué? ¿Qué pasa, Kakaroto? ¿Por qué Goten pudo resistir el ataque de Lord Beerus tan fácilmente? Ni siquiera se transformó ni lo miró, le preguntó Vegeta a Goku con asombro. No lo sé, Vegeta. Acabamos de ver que la velocidad de Lord Beerus era asombrosa. Incluso si nos convirtiéramos en Super Saiyan Blue, no habríamos podido reaccionar a ese ataque sorpresa. Pero Goten ni siquiera se transformó en Super Saiyan Blue y bloqueó directamente el ataque de Lord Beerus. ¡Es increíble! Goku negó con la cabeza sorprendido. Incluso si él y Vegeta se convirtieran en Super Saiyan Blue, sería absolutamente imposible evitar ese ataque sorpresa de Beerus. Pero Goten no solo reaccionó, sino que también bloqueó fácilmente el ataque de Beerus. Fue realmente increíble. Goku, ¿crees que existe la posibilidad de que Lord Beerus no usara ningún poder en este momento, por lo que Goten pudo reaccionar fácilmente y recibir el ataque? Preguntó Piccolo de inmediato. Si ni siquiera Goku y Vegeta pudieran resistir el ataque, sería demasiado impactante. No, Piccolo. La velocidad de Lord Beerus fue asombrosamente rápida en este momento, no lo vi con claridad. Para ser honesto, incluso en mi estado actual, es imposible reaccionar a un ataque así, le dijo Goku con seriedad a Piccolo. Incluso como Super Saiyan Blue, seguía sin poder reaccionar a las acciones de Beerus. Dios mío, si este es el caso, la fuerza de ese Goten es asombrosa, dijo Gohan, que estaba de pie a su lado, también sorprendido. Gohan en ese momento podría describirse como delgado. La sensación de fuerza que sentía al enfrentarse a Cell y Majin Buu había desaparecido por completo. Ni un solo músculo decente a la vista. Esta apariencia era muy vergonzosa para los Saiyajin. Su condición física actual era incluso superior a la de Trunks Jr. y Goten. Por eso a Piccolo le disgustaba tanto el estilo de vida actual de Gohan. Obviamente, tenía el talento más fuerte entre todos los Saiyajin, pero este chico había querido convertirse en un erudito últimamente. Hacía tiempo que se había olvidado del entrenamiento. Precisamente por eso fue torturado tan brutalmente por Freezer justo ahora que casi lo matan. Gohan, ¿lo ves? Esta es la diferencia entre entrenar y no entrenar. Con tu talento, si practicaras, quizás ahora tendrías la misma fuerza que Goten.
Lo que pasó hoy debería enseñarte una lección. Si Goku y Vegeta no hubieran aparecido de repente, Freezer habría destruido la Tierra entera. Piccolo aprovechó la oportunidad para iluminar a Gohan de nuevo. Este chico estaba tan débil que enfurecía a la gente. Ni siquiera podía vencer a algunos de los secuaces de Freezer. Al principio, incluso la transformación en Super Saiyan estaba casi olvidada. Ya veo, Piccolo. Entrenaré duro en el futuro, asintió Gohan con culpa. El asunto de hoy era realmente demasiado vergonzoso. Si no fuera porque Goku y Vegeta sintieron su ki afligido y usaron la teletransportación para acercarse, Freezer habría destruido la Tierra. No muy lejos, el rostro de Freezer estaba nublado e inseguro. Estaba luchando contra Goku, ese mono salvaje, bueno. Pero el tipo que apareció de repente en el cielo interrumpió la batalla. Es más, ese tipo parecía un Saiyajin porque tenía una cola característica de Saiyajin y se parecía mucho a Goku. ¿Será posible? ¿Ese mocoso también es hijo de Goku? Los ojos de Freezer se abrieron de repente con incredulidad. Entonces brilló y apareció frente a Goten y Beerus. Dijo, «Señor Beerus, por favor, entrégueme a este chico. No necesita hacerlo usted mismo para matar a este mono salvaje». Esta era una rara oportunidad para halagar a Beerus y matar a un Saiyajin. «Lárgate de aquí, Freezer. Este tipo es mi presa ahora, y cuando me haya divertido lo suficiente, tal vez te deje tener una buena pelea con él», maldijo Beerus directamente a Freezer. Como el mocoso que tenía frente a él era demasiado arrogante en ese momento, tenía que darle una buena lección antes de poder desahogar su ira. Y a juzgar por su habilidad para esquivar su propio ataque, la fuerza de este tipo era muy superior a la de Goku y Vegeta. Así que, aunque estaba enojado, también sentía una extraña emoción. Tras ser regañado por Beerus, el rostro de Freezer se tornó extremadamente sombrío. Pero ante el dios de la destrucción, no se atrevió a discutir. «Sí, señor Beerus», asintió respetuosamente, aunque su mirada era muy siniestra. Luego volvió a caer al suelo con los puños apretados. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Maldito Beerus, tarde o temprano, los aplastaré a todos, bastardos. Yo, Freezer, debería ser el ser más poderoso de este universo, pensó Freezer con frialdad. Planeaba matar a Beerus en cuanto obtuviera superfuerza, para luego ocupar su lugar y convertirse en el nuevo dios de la destrucción de este universo. Cuando llegara ese momento, erradicaría a todos los Saiyajin como Goku y Vegeta. Al pensar en esto, la tez de Freezer mejoró un poco. Mientras tanto, en el cielo, Beerus también se puso serio. Debo decir que, chico, eres mucho más fuerte de lo que imaginaba. Has superado con creces a los actuales Goku y Vegeta. Pero aún así pagarás un alto precio por tu arrogancia e ignorancia. Beerus miró fijamente a Goten. Para él, incluso si Goten pudiera convertirse en Super Saiyan Dios o Super Saiyan Azul, era absolutamente imposible ser rival para un dios de la destrucción. Sí. Si tienes esa fuerza, déjame verla rápido. Pero sigo diciendo que mi fuerza supera tu imaginación, dijo Goten con una leve sonrisa. No tenía en gran estima a Beerus. De hecho, no la necesitaba. Incluso al actual Whis, podía matar fácilmente con una mano, y mucho menos a Beerus. TSK. Sigues siendo tan arrogante. Maldita sea, eres demasiado desafiante. Beerus se enfureció al instante. Había llegado a este punto, y este tipo seguía siendo tan arrogante. Era hora de que experimentara el verdadero poder de un dios de la destrucción. En cuanto las palabras salieron de su boca, el cuerpo de Beerus se desvaneció. La velocidad fue ridículamente rápida, convirtiéndose en un rayo de luz púrpura. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Goten, reuniendo sus fuerzas y asestando un puñetazo. ¡Ja! Al segundo siguiente, Goten lo esquivó fácilmente. ¿Qué? Beerus se sobresaltó de nuevo. Acababa de aumentar su fuerza y velocidad, pero aún no podía golpear a este mocoso. ¡Odioso! Apretando los dientes con fuerza, Beerus volvió a blandir el puño y atacó. SHHHHH. Golpe tras golpe, cada vez más rápido, innumerables imágenes residuales aparecieron en el cielo. Pero por mucho que Beerus atacara, seguía sin poder tocar el cuerpo de Goten. En ese momento, no solo el corazón de Beerus se agitaba con olas turbulentas, sino que incluso Goku y Vegeta, que estaban abajo, estaban demasiado conmocionados para hablar. La velocidad de Beerus era tan rápida que no podían seguir sus movimientos. Sin embargo, Goten, que ni siquiera se había transformado en Super Saiyan, podía esquivar con precisión los ataques de Beerus en todo momento. ¡Es increíble! ¿Qué pasó Goten en su línea temporal? ¿De verdad puede hacer que su fuerza crezca hasta este punto?
Gohan estaba completamente atónito. Aunque el Goten de esta línea temporal tenía un gran talento, comparado con el Goten del cielo, no había comparación alguna. Por mucho que entrenara el Goten de esta línea temporal, para competir con Beerus, necesitaría al menos décadas o incluso cientos de años. HMPH. Parece que Goten es igual que el anterior Trunks. Probablemente es el único luchador que queda en su línea temporal, lo que lo obligó a volverse tan poderoso, dijo Vegeta con frialdad. No se le ocurría otra razón. Los Goten y Trunks de esta línea temporal eran simplemente flores en un invernadero. Bajo su protección, no se tomaban el entrenamiento en serio, por eso se volvieron tan cobardes. Al igual que Gohan, por culpa de él y de Kakaroto, Gohan casi había arruinado su propia fuerza. Con un talento tan bueno, incluso un cerdo, si se entrenaba bien, probablemente sería mucho más fuerte que el Gohan actual. Es horrible. No importaba si superaba a Goku. Su hijo mayor lo había superado hacía más de 10 años. Ahora, el hijo menor de Goku se estaba volviendo tan escandaloso. Incluso si se convirtieran en Super Saiyan Blue, probablemente no serían oponentes de Goten en absoluto. Esto hacía que el orgulloso Vegeta fuera completamente inaceptable. ¿Estaba él, Vegeta, destinado a ser pisoteado por Goku y sus hijos toda su vida? Quizás tengas razón, Vegeta. Solo cuando el destino de la Tierra recae sobre los hombros de una persona puede tener la presión de entrenar y tal vez volverse tan fuerte. Goku asintió con Vegeta. Es tan poderoso. Tanto Piccolo como Krillin estaban extremadamente sorprendidos. Sabían que el talento de Gohan era fuerte, pero no esperaban que Goten de otra línea temporal tuviera tanto poder. Esto era definitivamente algo que nunca imaginaron. En ese momento, Freezer, al otro lado, se sintió un poco inquieto. ¡Maldición! ¿Por qué es tan poderoso ese mocoso? Más fuerte que Goku hace un momento. ¿Cómo pudo pasar algo así? Es solo un mono salvaje, pero ni siquiera Beerus puede derrotarlo. La tez de Freezer era extremadamente fea. Un simple Goku no era algo que pudiera derrotar fácilmente, y ahora había un Saiyajin tan poderoso de nuevo. Si se quedaba allí, tal vez solo hubiera un callejón sin salida. Habiendo resucitado recientemente de ese asqueroso infierno, no quería en absoluto volver a ese tipo de lugar. No, la situación de hoy es realmente muy mala. Debo irme de aquí lo antes posible, y cuando me vuelva más fuerte, aniquilaré a estos tipos de un solo golpe, pensó Freezer, comenzando a considerar la retirada. Sabía muy bien que ni siquiera su forma dorada valía la pena mencionar delante de Beerus y ese Saiyajin. Tras la batalla con Goku, su estado físico era muy deficiente. No había controlado por completo su forma dorada, por lo que consumía mucha energía. Después de pensarlo, Freezer no dudó. Su cuerpo salió volando en dirección opuesta. Aunque Goku y los demás notaron que Freezer escapaba, estaban más preocupados por la batalla entre Beerus y Goten. En cuanto a Freezer, lo dejaron correr primero, sabiendo que tarde o temprano se entregaría a su puerta. En el cielo, Beerus había lanzado decenas de miles de ataques. Mientras atacaba, su fuerza aumentaba constantemente. Pero por mucho que aumentara su fuerza, seguía sin poder tocar a Goten. Decenas de miles de ataques ni siquiera rozaban el borde de su ropa. Esto afeaba cada vez más el rostro de Beerus y lo irritaba aún más. Muchacho, demuestra tu fuerza rápidamente y lucha con todas tus fuerzas. Si sigues esquivando así, será imposible saber quién ganará esta batalla, dijo Beerus, cada vez más molesto. Goten esquivaba pasivamente todo el tiempo, y su velocidad era tan rápida que Beerus no podía golpearlo en absoluto. Una batalla así era una tortura para él. Quería una pelea intensa, con muchos choques y enfrentamientos. Si Goten seguía esquivando, incluso si Beerus aumentaba su fuerza al máximo, sería imposible golpearlo. Al mismo tiempo, Beerus estaba muy sorprendido de que la velocidad de un simple mortal pudiera alcanzar ese nivel. Oye, parece que Goten no mentía, de verdad tiene más poder que Lord Beerus, susurró Whis desde un lado. De acuerdo. Ya que quieres ver mi fuerza, la usaré un poco. Pero no te sorprendas demasiado. Goten sonrió. Estaba inactivo ahora, así que quería ver las expresiones de sorpresa de todos. También era una buena manera de pasar el rato. Deja de decir tonterías. Además de ser más rápido, ¿qué otras habilidades tienes? Beerus no creía que Goten tuviera otra especialidad aparte de la velocidad. ¿No lo crees? Pues mira. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Goten. Al instante siguiente, un brillante ki divino estalló repentinamente alrededor de su cuerpo. Sus pupilas se volvieron gris plateadas y su cabello blanco plateado. Más importante aún,
El aura de Goten se convirtió directamente en el aura de Dios en ese instante. Esto causó una conmoción sin precedentes en los rostros de Whis y Beerus. ¿Esa energía divina? Imposible, absolutamente imposible. Whis, el estado actual de este chico, ¿no es? Beerus lo miró de inmediato conmocionado, queriendo asegurarse de una cosa. Sí, Lord Beerus. No te equivocas en absoluto. Este es realmente el ultra instinto perfecto, asintió Whis y respondió, sabiendo lo que Beerus quería preguntar. Él también estaba impactado. Un mortal podría realmente comprender el ultra instinto e incluso dominarlo a la perfección. Esto en sí mismo fue suficiente para impactarlos. Capítulo 137, luchando contra Beerus, 3. En cuanto a Goku y los demás, estaban en shock. Kakaroto, ¿qué le pasa a ese Goten? ¿Por qué brilla una luz plateada alrededor de su cuerpo? ¿Es también una transformación a Super Saiyajin? ¿Por qué no la habíamos visto antes? Vegeta parpadeó y preguntó con asombro. Ya conocían muchas transformaciones Saiyajin, incluyendo la poderosa forma de Super Saiyajin Dios. Sin embargo, nunca habían visto una transformación con llamas plateadas alrededor del cuerpo. En ese momento, el cabello de Goten se volvió blanco plateado. Definitivamente era una transformación que nunca antes habían visto. Yo tampoco lo sé, Vegeta. Sin embargo, es seguro que la transformación actual de Goten no es más débil que la de nuestro Super Saiyajin Dios. Siento una poderosa aura divina en su cuerpo, explicó Goku sacudiendo la cabeza. El aura divina en el cuerpo de Goten era demasiado fuerte. Definitivamente no era comparable a la de su Super Saiyajin Dios y Super Saiyajin Azul. Era increíble que un Goten de otra línea temporal pudiera tener una transformación tan poderosa. La forma en que Goten es ahora se llama Ultra Instinto, dijo Piccolo de repente, mientras Goku y Vegeta estaban sumamente sorprendidos y curiosos. Con buen oído, podía captar conversaciones que otros no podían. Nadie más podía oír a Whis y Beerus, pero Piccolo sí. El oído de los Namekusei era mucho más fuerte que el de los humanos y los Saiyajin. Acababa de escuchar a Whis y Beerus comentar que la transformación que Goten estaba realizando se llamaba Ultra Instinto. Era la primera vez que oía ese nombre. ¿Ultra Instinto? ¿Qué es eso? Nunca había oído a Whis mencionarlo antes. Goku y Vegeta seguían desconcertados tras oír el nombre. Nunca habían oído a Whis ni a Beerus mencionarlo. Pero a juzgar por las expresiones de sorpresa de ambos, parecía que no se trataba de una transformación Saiyajin, sino de la transformación de un dios. Goten, este chico es realmente increíble, dijo Goku. Pensó que, después de que él y Vegeta dominaran el poder del Super Saiyajin Azul, ya eran demasiado fuertes. Pero ahora parecía que, comparado con Goten, no había comparación. ¡Maldito bastardo! Vegeta apretó los dientes con rabia. Goku y sus hijos lo habían superado. Aunque Gohan no había estado entrenando y no podía luchar, si entrenaba bien, aún podría superar a Vegeta. En cuanto a Goten, parecía que ni siquiera el dios de la destrucción podría derrotarlo fácilmente. Oye, ¿conociste a Whis y a mí en tu línea temporal, mocoso? Tu ultra instinto no es fácil de dominar. ¿Te enseñó Whis? Preguntó Beerus de inmediato. Sería imposible dominar el ultra instinto sin la guía de un ángel. Goten era solo un mortal. Era imposible para los mortales conocer el ultra instinto, y mucho menos dominarlo por completo. Entre los 12 dioses de la destrucción bajo el entrenamiento de Ángel, solo Beerus había dominado el ultra instinto de nivel básico. Bueno, Whis puede ser considerado mi maestro. Goten asintió. Aunque dominaba el ultra instinto perfecto por sí solo, Whis lo había guiado, lo que lo ayudó en cierta medida. Claro. Aunque ahora estoy muy interesado en ti y tengo muchas preguntas que quiero hacerte, no es demasiado tarde para hacerlas después de derrotarte, sonrió Beerus, con la sorpresa desaparecida en su rostro. Como Goten era el aprendiz de Whis, no era ninguna sorpresa. Poder comprender el ultra instinto significaba que su mente estaba muy tranquila, y su talento y capacidad de comprensión eran fuertes. Pero incluso con un ultra instinto perfecto, era imposible derrotar a un dios de la destrucción. Dije que no puede ser mi oponente. No importa cuánto tiempo lleve luchar, al final perderás, dijo Goten con seguridad. Ahora, con un ultra instinto perfecto, podría vencer a Beerus en 0.01 segundos. Matarlo sería pan comido. Sin embargo, no había necesidad de eso ahora mismo. No sentía ninguna antipatía por Beerus. ¡Maldición! Mocoso arrogante. Si el ultra instinto es tu as bajo la manga, pronto te darás cuenta de lo estúpida que es tu arrogancia. Beerus apretó los dientes y se abalanzó sobre Goten al instante siguiente.
Lanzó un ataque fulminante. En poco tiempo, se lanzaron innumerables golpes. Goten simplemente movió su cuerpo con ligereza, esquivando todos los ataques de Beerus. Beerus, esa velocidad y fuerza no pueden hacerme daño. Date prisa y usa todas tus fuerzas. Goten dijo con cara de aburrimiento. La diferencia de fuerza era demasiado grande, lo que hacía que esta pelea fuera bastante aburrida. Si se hubiera enfrentado a otro dios de la destrucción en lugar de a Bills, ya los habría matado de un puñetazo. ¡Ja! Sintiéndose insultado, Bills emitió un sonido, elevando su ki de nuevo. El aura púrpura en su cuerpo ardía como una llama. Esta vez, mostró el 100% de su fuerza, desplegando su velocidad al máximo. ¡Vos! La velocidad de Bills era extremadamente rápida, convirtiéndose en un rayo de luz púrpura que atacaba a Goten desde diferentes direcciones. Pero a los ojos de Goku y Vegeta, solo podían ver innumerables rayos púrpuras atacando a Goten desde todas las direcciones. Goten simplemente se quedó quieto, esquivando fácilmente todos los ataques de Bills. La velocidad y la capacidad de respuesta de ambos no estaban al mismo nivel. En tan solo unos minutos, Beerus había lanzado innumerables ataques, pero el resultado seguía siendo el mismo. De principio a fin, Goten no fue tocado. Esto enfureció muchísimo a Beerus, y su resistencia también disminuyó considerablemente. Después de todo, luchar con todas sus fuerzas consumía mucha energía. Al darse cuenta de que sus ataques no podían alcanzar a Goten, Beerus detuvo su ataque. Continuar así solo consumiría su energía rápidamente. Cuando llegara el momento, perdería sin una lucha adecuada. La única forma de derrotar a Goten era provocarlo para que detuviera su ultra instinto y tuviera una batalla real. Oye, mocoso, ¿qué clase de batalla es esta si usas el ultra instinto para esquivar así? Si esto continúa, no sabremos quién es el ganador. Si de verdad tienes confianza, no uses el ultra instinto y lucha conmigo con todas tus fuerzas. Te derribaré en un instante. Beerus apretó los puños y comenzó a provocarlo. Aunque este enfoque le restaba valor a su venerado estatus como dios de la destrucción, no tenía otra opción. Goten ya era muy rápido, pero tras usar el ultra instinto, era como una locha escurridiza. Por muy astuto que fuera el ataque, Goten podía esquivarlo fácilmente. Vale. En fin, he perdido el interés en esta batalla. Terminemos cuanto antes. Pero después de que demuestre mi fuerza, más te vale que no tengas tanto miedo como para perder el espíritu de lucha, sonrió Goten. Esta batalla era tan aburrida que ni siquiera era un calentamiento, así que decidió terminarla rápido. No le parecía bien seguir burlándose de Beerus de esa manera. ¡Qué arrogante! Si no usas el ultra instinto, si no usas tu velocidad para esquivar, serás tú quien pierda la pelea, se burló Beerus. Previó que Goten caería al suelo pronto. Goten no lo refutó. En cambio, salió directamente del modo ultra instinto. Al segundo siguiente, apretó los puños de repente. ¡Ja! Un rugido profundo brotó de su garganta. Al instante siguiente, una abrumadora llama púrpura brotó de su cuerpo. ¡Bum! ¡Bum! El planeta entero se sacudió violentamente y el cielo quedó completamente envuelto en llamas púrpuras. Esta aura púrpura era claramente el aura de un dios de la destrucción. La poderosa aura púrpura golpeaba continuamente el aire, provocando un crujido. Goku y los demás que estaban abajo levantaron inmediatamente los brazos para bloquear la poderosa ola. Al sentir este ki, Beerus se quedó completamente atónito. Incluso Whis, normalmente tranquilo, tenía una profunda sorpresa en el rostro, mirando a Goten con ojos ardientes. El ki divino de un dios de la destrucción les resultaba demasiado familiar. No. Imposible, absolutamente imposible. ¿Bromeas? Este tipo es solo un mortal. ¿Cómo pudo el ki divino de un dios de la destrucción brotar de su cuerpo? Beerus retrocedió unos pasos, completamente atónito. Goten no solo derramó el ki divino de un dios de la destrucción, sino que este ki era demasiado fuerte. Se sentía como un abismo insondable. Mirarlo te hacía sentir miedo desde lo más profundo del alma. Esta poderosa aura de dios de la destrucción definitivamente no era comparable a Beerus. Es realmente sorprendente. Obviamente es solo un Saiyajin. ¿Cómo pudo desarrollar el aura de un dios de la destrucción? ¿Será que en otra línea temporal, Goten se convirtió en candidato a dios de la destrucción? Si es así, se explica, dijo Whis asombrado. Pero incluso siendo candidato a dios de la destrucción, ¿no era esta aura demasiado fuerte? Superaba por completo a los 12 dioses de la destrucción del universo. Ni siquiera Beerus y Kitela estaban al mismo nivel que Goten en ese momento.
No era exagerado decir que esta energía había superado por completo a todos sus ángeles. Vis, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede este tipo tener un aura tan grande de Dios de la destrucción? Beerus parpadeó con sus ojos de gato y preguntó con incredulidad. Yo tampoco lo sé, Lord Beerus. Quizás Goten sea candidato a Dios de la destrucción en la línea temporal de su séptimo universo. Sin embargo, esta poderosa aura divina es realmente incomprensible. Sin duda no puede ser el oponente de Goten. Incluso si estoy frente a él, probablemente haya una gran diferencia, respondió Vis con seriedad. Al oír esto, el rostro de Piccolo se puso más verde de miedo. Aunque ya pensaban que Goten era demasiado fuerte, nunca imaginaron que pudiera igualar a Beerus. En sus mentes, Beerus era la existencia más poderosa, imposible de superar. Pero ahora, tras la conversación entre Vis y Beerus, era evidente que Goten no solo podía derrotar al dios de la destrucción, sino que incluso Vis, el maestro del dios de la destrucción, no era rival para él. Esto era simplemente demasiado impactante. ¡Maldición! ¡Maldición! Soy el verdadero dios de la destrucción. ¿Me intimidaría este mocoso? Menuda broma. He sido el dios de la destrucción durante cientos de millones de años, y cosas tan absurdas nunca habían sucedido antes, dijo Beerus, con dificultad para aceptar esta realidad. Después de todo, nunca pensó que semejante disparate ocurriría. Que el majestuoso dios de la destrucción se asustara tanto de un ser mortal era impensable. En ese momento, la apariencia de Goten cambió de nuevo. Su cabello blanco plateado se volvió completamente morado, y sus pupilas también se volvieron moradas. Sus cejas desaparecieron y sus huesos superciliares se elevaron. Todo su cuerpo emitía una poderosa energía capaz de destruir el mundo. Esta energía era muy similar a la energía destructiva del dios de la destrucción. ¿Estás bromeando? ¿No es esto similar al ki divino del señor Beerus? Vegeta estaba completamente atónito. La forma de cabello plateado inutilizó todos los ataques de Beerus, y ahora Goten tenía el cabello morado. Claramente, tampoco era una transformación Saiyan, debido a esa poderosa aura divina, muy similar al ki de Beerus. Goten es un dios de la destrucción de otra línea temporal, susurró Goku para sí mismo. De lo contrario, ¿cómo podría tener una aura divina tan similar a la de Beerus en su cuerpo? No sé qué tan fuerte sea Goten ahora, pero acabo de escuchar a Vis y Beerus decir que el Goten actual ya es más fuerte que Vis. Obviamente, Beerus no tiene ninguna posibilidad de ganar esta batalla, explicó Piccolo a Goku y Vegeta. Necesitaban comprender la situación en tiempo real. Pero esto dejó atónitos a Goku y Vegeta. Conocían el poder de Vis mejor que nadie, ya que era una existencia poderosa que podía hacer que Beerus perdiera su capacidad de combate en un instante. ¿Sorprendido? Aún no ha terminado. Disfrútalo, Beerus, dijo Goten con una leve sonrisa. El aura de ki púrpura que lo rodeaba comenzó a transformarse en aura de ki plateada poco a poco. ¿Es Ultra Instinto? ¿Es una combinación de el estado dios de la destrucción y el Ultra Instinto? ¡Dios mío! ¿Cómo se hace esto? Vis fue el más sorprendido de todos al ver las llamas de gas plateadas alrededor del cuerpo de Goten. Él conocía mejor el estado dios de la destrucción y el Ultra Instinto. El estado dios de la destrucción era muy violento, mientras que el Ultra Instinto buscaba un equilibrio mental completo. Estas dos habilidades divinas eran absolutamente imposibles de fusionar por completo. Ni siquiera el gran sacerdote pudo. En cuanto a los demás dioses de la destrucción y ángeles, era aún más imposible. Pero Goten, frente a él, parecía haber fusionado a la perfección el Ultra Instinto y el dios de la destrucción sin ningún rastro de desarmonía. Ultra Instinto y Ultra Ego perfectos, y su fusión perfecta. Yo lo llamo perfección. Beerus, a luchar. A continuación, definitivamente no evitaré la confrontación, declaró Goten. Capítulo 138, luchando contra Beerus, final. En ese momento, todos quedaron atónitos. Aunque algunos no podían sentir el ki actual de Goten, la abrumadora sensación de opresión era sofocante. Esa sensación era más fuerte que la de Beerus. Imposible, esto es absolutamente imposible. Incluso si este chico fuera un candidato a dios de la destrucción de otro tiempo y espacio, es imposible que sea tan poderoso. De hecho, combinó el estado de dios de la destrucción con un ultra instinto perfecto. Beerus negó con la cabeza con incredulidad. Esto era algo que nunca había sucedido en cientos de millones de años. Ningún ángel o dios de la destrucción, incluido el gran sacerdote, había fusionado por completo estas dos habilidades divinas. Pero un simple mortal, un Saiyajin que siempre había sido menospreciado por los dioses,
fue capaz de fusionar a la perfección estas dos habilidades divinas. Esto era realmente increíble. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.